bendiciones en esta tarde. Soy el Rey Pablo Escalante de la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones en Soacha, Cundinamarca, y los invitamos a nuestras sedes en Cachipay, Paipa y la Nueva Jerusalén. Bueno, y vamos a comenzar ya, vamos para la recta final. Hoy vamos a entrar al Rúa de temor. Pero antes de comenzar la enseñanza, me gustaría que por favor fuéramos a 2 Timoteo 3, 16, porque es muy hermoso, porque venimos hablando de los atributos de Yahweh. Venimos hablando del espíritu de entendimiento, Rúa de sabiduría, Rúa de prudencia, Rúa de consejo, Rúa de entendimiento, y este que es el último es Rúa de temor. Pero notemos algo tremendo antes de ir a la enseñanza. Quedémonos en 2 Timoteo 3:16, porque es muy importante, porque muchas veces lo hemos leído en las versiones 1960, Valera, NBI, TLA, traducción lenguaje actual, de muchas, pero no es la frase completa como el Padre de cierta manera nos lo quería acomodar a revelar. Recuérdense que las escrituras de todas maneras siempre fueron manipuladas y fueron de cierta manera, en muchas las copias y en muchos los escritos a través de los siglos, de los muchos años, siempre como que manipularon un poco la palabra, y entendemos que todas las escrituras están inspiradas por los atributos de Yahweh. Y miramos que los 189 capítulos y los 31.103 versículos son inspiración de Yahweh. Esto no fue asunto de hombre, ni porque al hombre se le ocurrió, o porque el hombre por un momento pensó. No. Cada escriba, cada escritor del tiempo de cada libro fue inspirado por los atributos de Yahweh. Y vamos a entenderlo, que así como nuestros tiempos pasados ellos fueron inspirados por los atributos, hoy en día nosotros estamos siendo inspirados también por los atributos de Yahweh para nosotros poder comprender las escrituras. Porque si no tuviéramos la inspiración de Yahweh, pues difícilmente podemos entender las escrituras. Dice, toda la escritura es inspirada por los atributos de Yahweh a través de Yeshua. Acuérdense que todo hoy en día se cumple a través de Yeshua, y es valiosa para enseñar la verdad de lo que nos hablaron en un pasado a través de la Torá y los profetas, en un pasado a través de la Torá y los profetas, para convencer de pecado, para corregir los errores. Tremendo, para corregir los errores. ¿Cuáles errores? Los errores de las tradiciones, los errores de las religiones y todo lo que se ha opuesto a la verdad de Yahweh. De los que aborrecen y tuercen la verdad de las escrituras, y entrenar en una vida justa, para ser aceptables el plan de redención en Yeshua, a fin de que todos los que pertenezcan a Yahweh puedan estar completamente equipados con todo el atributo de Yahweh, sobre el creyente para toda buena obra. Sobre el creyente para toda buena obra. Entonces, como estamos en el estudio de Isaías 11, estamos en el estudio de Isaías 11, versos 2 y 3, dice que el Espíritu de Yahweh estará sobre él, y le dará sabiduría, e inteligencia, y prudencia. Será un rey poderoso. Y ahorita yo voy a hacer un pequeño estudio, un desarrollo de Isaías 11, 2, 3, porque ya empezamos la recta final de todo este tema, que comenzamos ya hace un buen tiempo. Y le dará sabiduría e inteligencia y prudencia, y será un rey poderoso. ¿Quién es ese rey poderoso? Yeshua HaMashiach. Y conocerá y obedecerá a Yahweh. Y conocerá y obedecerá a Yahweh. Se inspirará en el respeto al Señor. Miren lo que dice Isaías 11, 2, 3, en el final del verso del conciso 2. Y se inspirará en el respeto al Señor. El Espíritu le permitirá conocer al Señor. Así le llenará de un respeto profundo por el Señor, y conocerá y obedecerá a Yahweh. Ese es el texto final. Cuando dice que pondrá un espíritu de temor, la palabra completa, y la vamos a ver en todo el desarrollo del estudio, es conocerá y obedecerá a Yahweh. Entonces, haciendo un pequeño desarrollo del verso 2 y 3, dice que el gobierno espiritual del Mesías, y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder,
espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Dice que el vástago que nace del tronco, aparentemente muerto, no está apenas vivo, está lleno de vida y lleno del espíritu de Yahweh. El Mesías tiene, el 7, el número de la totalidad y de la plenitud de los aspectos de los atributos de Yahweh sobre el Salvador del mundo que habría de venir. Dice que el espíritu de Yahweh está sobre el Mesías Yeshua. No tenía un espíritu falso, ni un espíritu engañador, ni siquiera un espíritu de hombre. El espíritu de Yahweh de Elohim, de Israel, descansa sobre el Mesías. Y en una ocasión Yeshua reprendió a los discípulos diciendo, en Lucas 9:55, ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Se acuerdan que ellos entraron a una región de Samaria y por cuanto no fueron recibidos, dos de los siervos dijeron, ¿por qué no haces descender fuego del cielo? Y él les dijo a ellos, venga, un momento, ¿ustedes de qué rúa son? Entonces ahí Yeshua ya estaba haciendo su tarea, enseñándole a ellos lo que habría de acontecer. Y como en ese momento Yeshua tenía todos los atributos del Padre, todavía ellos no lo habían recibido, porque estaban en la escuela de formación. A través de los atributos de Yahweh, Yeshua manifestaba todo el propósito de lo que el Padre había destinado sobre él. Por eso dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Yeshua reprende a Jacobo y a Juan. Yeshua era el espíritu de Yahweh y lo sabía. Dice que el espíritu de sabiduría estaba también sobre el Mesías. Yeshua es perfectamente sabio en todas las cosas. Mostró esto durante su ministerio terrenal y lo muestra ahora en su ministerio continuo en el cielo para su pueblo. 1 Corintios 1:30. Mas por él están ustedes en Yeshua, el cual nos ha sido hechos por Yahweh sabiduría, justificación, santificación y redención. Dice que Yeshua nos ha sido hechos por Yahweh sabiduría. No es solo que Yeshua tiene sabiduría, él es la sabiduría. El espíritu de inteligencia está sobre el Mesías, Yeshua, porque comprende todas las cosas y nos comprende perfectamente. Él está perfectamente preparado para ser nuestro compasivo sumo sacerdote en el cielo. Hebreos 4:15-16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue contado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, como tenemos un sumo sacerdote, que es Yeshua, que constantemente intercede por nosotros, y asimismo a través de Yeshua recibimos los atributos del Espíritu Santo, conforme Él los ministró, conforme Él los tuvo, en el camino nos vamos a dar de cuenta que Él también nos da promesa. Digo, lo que está sobre mí, va a estar sobre ustedes. Y como yo y mi Padre vamos a morar en ustedes, ustedes serán un santuario, y a través de mi presencia, yo voy a ser ese sumo sacerdote, para que ustedes puedan tener esa entrada continuamente, porque si no tenemos un sumo sacerdote que compadezca por nosotros todos los días, difícilmente los atributos de Yahweh podrían operar en nuestro ministerio. Si Yeshua no es ese sumo sacerdote diario, no hay poder del Espíritu Santo. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice que él tenía la inteligencia también. En hebreo tiene la idea de un sentido de olfato agudo. Yeshua tenía ese sentido de un olfato agudo. Un Midrash dijo que esta palabra describe la nitidez de juicio de Yeshua. Descubre la nitidez de juicio de Yeshua. Al oler a un hipócrita, su nariz afilada discierne fácilmente y se ofende con el aliento apestoso de los pulmones podridos de los religiosos hipócritas de ese tiempo. Aunque sus palabras estén tan perfumadas con espectáculos de santidad, el espíritu de consejo está sobre el Mesías y tiene el consejo perfecto para darnos en todo momento. Él tiene tanto la sabiduría como la inteligencia para ser el consejero perfecto. Dice que también el espíritu de poder está sobre el Mesías, Yeshua. Tiene el poder de hacer lo que desea hacer. Muchas personas nos ayudarían si pudieran, pero no pueden ayudar. Otros pueden tener el poder de ayudarnos, pero no se preocupan por nosotros. Yeshua tiene tanto el amor como el poder para ayudarnos. Dice que el espíritu de conocimiento está sobre el Mesías. Yeshua lo sabe todo. Él conoce nuestras almas y conoce todos los hechos de muchas veces.
Hemos tomado decisiones que a otros les parecían extrañas e incorrectas porque no tenían el espíritu de conocimiento que nosotros tenemos. Yeshua tiene conocimiento que nosotros no tenemos, por lo que nos debería de sorprendernos que a veces sus decisiones nos parezcan tan extrañas e incorrectas a nosotros o a los demás. Dice que el espíritu de temor, que ese es el que completa toda esta perfección, el espíritu de temor está sobre el Mesías Yeshua, voluntariamente se mantuvo en un lugar de sumisión, respeto y honor al Padre, consejo y de poder y de conocimiento y de temor de Yahweh. Estos 7 aspectos del espíritu de Yahweh no son las únicas características del Ruach HaKodesh, pero están agrupadas en 7, para mostrar la plenitud y la perfección del Espíritu Santo. Este pasaje está detrás del término de los 7 espíritus utilizados en Apocalipsis 1:4. Juan a las 7 comunidades que están en Asia: gracias y paz a ustedes, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 Ruas que están delante de su trono. No es que hayan 7 espíritus diferentes de Yahweh, sino que el espíritu de Yahweh tiene 7 atributos, y las tiene todas en plenitud y perfección. Dice que el candelabro de 7 brazos que sostenían las lámparas de aceite para el santuario, para el tabernáculo, también era una ilustración de los 7 aspectos del Espíritu Santo, o sea, de los atributos de Yahweh. Este candelero tenía un tallo en el centro del cual sobresalían 3 ramas, a la derecha 3 y 3 a la izquierda. De manera similar, en este texto 3 pares de nombres del Espíritu se agrupan alrededor de la raíz central. Dice: y reposará sobre él. Yeshua el Mesías vivió y ministró como un hombre lleno del Espíritu Santo, la sabiduría, la inteligencia, el consejo, el poder, conocimiento y temor de Yahweh que Yeshua mostró en su ministerio no fluyeron de sus propios recursos divinos, sino su confianza en el Espíritu de Yahweh que lo llenaba. Como verdaderamente Yahweh, Yeshua tiene todos estos atributos desde la eternidad, pero cuando Yeshua se despojó a sí mismo en la encarnación, permitió que el Espíritu Santo lo llenara como hombre, siendo un ejemplo eterno para nosotros y un simpatizante con nosotros. Cuando Yeshua añadió humanidad a su deidad, de ninguna manera dejó de ser un escogido de Yahweh. Pero como nos dice Filipenses 2, 5, 8, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Yeshua, el cual siendo en forma de Yahweh, no estimó el ser igual a Yahweh como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿En dónde? En el madero. Hay cierto sentido en el que Yeshua eligió despojarse a sí mismo de algunos de los privilegios o prerrogativas de la deidad. En cambio, Yeshua eligió confiar en el Espíritu de Yahweh. Aún él dependió del Espíritu del Padre. Yeshua mostró el fruto del Espíritu al máximo porque era un recipiente perfecto. Un recipiente perfecto, Yeshua recibió el Espíritu sin medida, Juan 3:14. Porque el que Yahweh envió, las palabras de Yahweh habla. Pues Yahweh no da espíritu por medida. Miren esto tan tremendo. Cuando se recibe la llenura del Espíritu Santo, no se recibe por partes, se recibe la totalidad. ¿Qué quiere decir? Que los que estaban en ese aposento alto en Hechos 1:8, dice que cuando vino el Espíritu Santo no vino medidas, vino con toda la plenitud. Cuando los profetas ministraban, cuando los hombres de Dios ministraban, ellos no recibían el Espíritu a medida, lo recibían completo. No como las religiones que hablan por porciones. Esa palabra no existe. Si el Espíritu Santo viene, viene de una vez y para siempre. Y viene con todos los atributos. Acuérdense que nosotros somos un santuario. Y en ese santuario habita Yeshua y el Padre. Entonces sabemos que como Él es un sumo sacerdote compadeciendo por nosotros, Él utiliza nuestra alma porque toda la conexión sale del alma. Toda la conexión espiritual está en el alma. Todos los atributos empiezan a fluir desde el alma. Y los instrumentos son los ojos, la mano, la boca, los pies, el cuerpo como tal físico. Es el instrumento para que los atributos de Yahweh se muevan
a través de la vida de cada uno de nosotros, tal como lo hizo Yeshua cuando se despojó a sí mismo. Tal cual Él nos dio ese ejemplo, que siendo en forma de hombre, se despojó y vino la gloria del Padre, y lo vemos ministrando de una manera tan impresionante, que eso que Él estaba haciendo, esa enseñanza como maestro con los discípulos, en cierta manera le está diciendo a los discípulos, esto que yo estoy haciendo, lo van a hacer ustedes también. Y esto que están haciendo ustedes es los que les van a enseñar a la postrer, a todos los gentiles, a todos los dispersos, tanto a la casa del sur como a la casa del norte, se les va a enseñar a ellos todo lo que ustedes están viendo. Escríbanlo, anótenlo para que se los enseñen a las futuras generaciones, que así como yo ministré y ustedes ministraron, de la misma manera, a futuro ustedes van a ministrar de la misma manera. Parece que hubo un momento en que Jesús actuó más allá de lo que podía ser un hombre lleno del Espíritu Santo, como cuando se transfiguró. ¿Se acuerdan la transfiguración? Mateo 17, del 1 al 9. O cuando Yeshua realizó algunos de sus milagros sobre la naturaleza. Pero ciertamente Yeshua peleó todas sus batallas como un hombre lleno del Espíritu Santo. Vuelvo y lo digo, Yeshua peleó todas sus batallas como un hombre, como tú y como yo, pero lleno del Espíritu Santo. Y es que es hermoso esto, ¿saben por qué? Porque cuando hablamos de los atributos, este último es muy importante. Porque es que este último me lleva a que todos los anteriores se ejecuten. Y ahorita lo vamos a entender por qué. Porque un espíritu de temor, y anterior era espíritu de prudencia, espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de conocimiento, listo, eso nos lleva a revelaciones. Pero espíritu de temor, ¿por qué al final? Porque sin ese espíritu ninguno de los anteriores puede fluir en el poder, y eso lo vamos a ver en el camino. Dice que el espíritu de Yahweh, estas 7 características describen la naturaleza del espíritu de Yahweh. También se describe la naturaleza de Yeshua. No hay diferencia entre la naturaleza de Yeshua y la naturaleza del Espíritu Santo. Cuando vemos a Yeshua, vemos a Yahweh, el Padre. Juan 14:9. Cuando vemos al Rúa del Señor obrando, debe verse como el ministerio y la naturaleza también de Yeshua. En el verso 3, no sé si ustedes lo notan, que cuando terminamos el conciso 2, en el verso 3 vuelve y se repite esta palabra, y le hará entender diligentemente en el temor. ¿Dice así o no? Entonces la pregunta es, ¿por qué este texto se repite 2 veces y por qué no los anteriores? Porque este es el texto principal de todas las cosas. Porque sin esta palabra no tendría valor ninguna de las palabras anteriores. Si esta palabra no cobra vigencia en todas las escrituras, en vano le sirve a usted tener conocimiento de la palabra de Dios. Y lo vamos a ver ahorita en el camino, que aún Salomón, teniendo todo lo que tuvo, no pudo entender lo que es la palabra temor a Yahweh. Él entendió dones. Dios le dio sabiduría y le dio el conocimiento por cuanto él lo pidió. Pero algo que él se le olvidó fue el espíritu de temor, que ese es el más importante en el llamado del creyente. Dice, y le hará entender diligentemente en el temor de Yahweh. No juzgará según la vista. Miren lo que está hablando esa profecía de Isaías. Isaías 11:2-3. No juzgará según la vista de sus ojos, ni resolverá por lo que los oigan sus oídos, sino que juzgará con la justicia a los pobres, y resolverá con equidad a favor de los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al malvado, y será la justicia cinto de sus caderas, y la fidelidad se ceñirá en su cintura. Y le hará entender diligentemente en el temor de Yahweh. Nada agradó más a Yeshua que hacer la voluntad de su Padre. Por eso en Juan 4:34 dice Yeshua, mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Dese cuenta que la preocupación de Yeshua, más que el alimento físico, era cumplir la voluntad del Padre. Desde que él fue lleno de los atributos de Yahweh, después de la temida del Jordán, dice que él empezó a ejercer su ministerio. Y el mayor afán y la mayor carrera que Yeshua tenía era completar su ministerio para capacitar a sus discípulos y para que nosotros a la postrer
pudiéramos entender la escuela de Yeshua. Y no solamente la escuela de Yeshua, la escuela de Moisés, la escuela de la Torá y la escuela de los profetas. Dice que este hombre, Yeshua, juzgará con justicia. Yeshua no se basó en la apariencia exterior o en las meras palabras que alguien decía. Él juzgó con justicia. Él no les negó la justicia a los pobres. Y si los pobres y los débiles reciben justicia, todos lo harán. Dice que herirá la tierra con la vara de su boca. Las meras palabras de Yeshua tienen el poder de juzgar al malvado. Él solamente tiene que anunciar el juicio y está hecho. Con el espíritu de sus labios matará al malvado. Desde la antigüedad los rabinos se han adherido a la primera interpretación, ya han visto en este 1, al antimashia. Y esta predicación del impío, 1, debe ser aplicada sin vacilar en 2 Tesalonicenses 2:8, donde dice: entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Quién es el que lo va a matar? Con el espíritu de su boca. Y destruirá con el resplandor de su venida. Yeshua, con los atributos del Ruach HaKodesh. Entonces démonos cuenta, nos habla en Isaías 11:2-3 y en 2 Tesalonicenses capítulo 8 nos está hablando como una revelación de lo que va a pasar al postrer tiempo. Pero lo más importante en todo esto, con lo que estamos viendo ahorita, es que así como Él lo recibió del Padre, así mismo Él lo capacitó a su pueblo Israel en todas las naciones de la tierra. Si una persona no nace de nuevo, si una persona no experimenta los atributos de Yahweh, en vano es su nacimiento, hermano. Porque es increíble y es impresionante cuando vemos las escrituras y vemos cada hombre de Dios ministrar en el Ruach, en el poder, vemos que ellos marcaban la diferencia. Tiempo presente, hay mucho creyente, entre comillas, hay mucho religioso, entre comillas, pero hombres que ministren de esta manera, no. ¿Y saben por qué no? Porque Dios no comparte la gloria con nadie y menos con gente que no guarda Torah. Requisitos. Él tiene sus requisitos. ¿Quieres recibir todo esto que recibió mi hijo Yeshua? Y Yeshua dijo: guarden los mandamientos y yo rogaré al Padre y el Padre les dará otro consolador. Dice que él también ministró en justicia y fidelidad. Y son tan cercanos a Yeshua que es como si fueran dos cinturones en su cadera. Todo lo que él hace está tocado con justicia y fidelidad. Y nos vamos a enfocar en la palabra temor a Yahweh. Según el proverbio, el temor al Señor es el principio de la sabiduría. ¿Sí ve lo tremendo? El temor es el principio de todas las cosas que ustedes van a recibir. Cuando está la menorá de los 7 brazos encendida, si la miramos de izquierda a derecha, comienza con los dones. Pero si la miramos de derecha a izquierda, comienza con temor. Entonces eso me llevaba como a analizar, como los hebreos escriben de derecha a izquierda, todo comenzaba con el temor para recibir a la postrer todos los dones. Pero como yo comencé al contrario, entonces estamos viendo que para que se cumplan todos los dones, tiene que haber temor hacia el Padre. Porque alguien que no tenga temor hacia Yahweh, ¿cómo Dios lo va a usar y ministrar en el poder del Espíritu Santo? Eso no, es casi que imposible. Y nos estamos dando cuenta que como el Ruach lo conoce todo y no puede ser engañado, como Yeshua nunca fue engañado, era tanto el poder del Espíritu Santo en Yeshua, que cuando él enfrentaba a los de la élite religiosa, les decía en el contexto cómo estaba la condición de su alma. Sin que ellos hablaran, él les decía: hipócritas, generación de víboras, sepulcros blanqueados. Les decía una cantidad de palabras que ellos se sentían tan aludidos que ni aun los discípulos llegaron a comprender por qué los trataba de esa manera. Tiempo presente, el mismo olfato espiritual que Yahweh le otorgó a Yeshua es el que debe tener los verdaderos hombres de Dios, hermano. Porque es imposible que para ese tiempo Yeshua pudiera discernir todo y para este tiempo la gente no tenga un carajo de discernimiento, sino se dejen engañar, se dejen engatusar, se dejen enredar con palabras lisonjeras. Entonces ahí es donde uno dice: ¿sabe qué? Por el poder del Espíritu Santo uno sabe quién le está diciendo la verdad y quién no le está diciendo la verdad. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que lo que estamos hablando sucede dentro del mismo pueblo de Dios. El temor al Señor es el principio de la sabiduría, Proverbios 9:10.
y Salmos 111:10. Dice que la palabra hebrea para temor tiene varias conjugaciones, ojo, tiene varias raíces. Es yirá, y es común en las escrituras de Israel, pero plantea pregunta para los lectores. Esta máxima anima a las personas a tener miedo de Dios. Bueno, vamos a empezar a mirar. La palabra temor para algunos es miedo hacia Dios. Y yo analizaba hasta hace como unos 10 días, y es tremendo, porque la palabra temor la vamos a mirar en varias vertientes, como miedo literal, como reverencia, respeto y obediencia. Pero cuando Yahweh da este atributo a su pueblo, a nosotros, el pueblo de Israel, nos está hablando que cuando recibimos el espíritu de temor, recibimos la obediencia y el respeto hacia Yahweh, ¿cierto? Pero hacia el que no conoce a Yahweh, la palabra temor suena como miedo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Voy a poner un ejemplo de los muchos ejemplos que voy a poner en el camino. Hace 10 días hubo un temblor aquí en Colombia, Bogotá, ¿cierto? Entonces uno vio que Dios conmovió la ciudad. Claro, todo el mundo salió en temor y en miedo. Pues claro, se les despertó el pánico, porque el que no tiene a Dios se llena de pánico. Pero el que tiene a Dios y tiene los atributos de Dios, ¿cómo es la manera de ver el suceso de lo que está ocurriendo? Reverencia y obediencia y respeto, porque su majestad se está moviendo. Eso es como la manera de ello, el temor a Yahweh. Estoy reverenciando a Dios, estoy viendo su máximo esplendor, aún en algo como tan lleno de pánico para los que no conocen a Dios. Y eso es lo que tenemos que empezar a entender. Si es así, ¿cómo tener miedo lleva a la sabiduría? De ninguna manera. O sea, si yo tengo miedo, ¿cómo el miedo me va a llevar a la sabiduría? De ninguna manera. Entonces esta regla no tiene nada que ver. Esta regla se le aplica al mundo que no tiene temor de Yahweh. Entonces, ¿qué querían decir los antiguos israelitas cuando se referían al temor? Y las diversas connotaciones sobre el temor en las escrituras ilustran una lección importante. Las palabras solo tienen significado en el contexto. Por lo tanto, para determinar la implicación de una palabra dada, el lector debe consultar el contexto que lo rodea. A veces temor expresa susto, en otros contextos denota reverencia, respeto, incluso realización. ¿Incluso qué? Realización. Cuando los lectores de la escritura se preguntan sobre el significado de la palabra hebrea, pueden asumir que hay una respuesta única y semánticamente estable. Sin embargo, las definiciones de la palabra no funcionan así de simple en ningún idioma. En cambio, la misma palabra puede tener dos significados diferentes según su contexto. Por ejemplo, podríamos decir, voy a poner un ejemplo con la palabra temor allá. En cambio, la misma palabra puede tener dos significados diferentes según su contexto. Por ejemplo, podríamos decir, en su balcón se pasa, subrayamos se pasa, un buen rato. Alternativamente podríamos señalar siempre, pasa por alto los detalles importantes. En este caso, pasa. Tiene diferentes significados que dependen de las palabras que lo rodean, ¿cierto? Porque puede pasar para el parque, puede pasar para el baño, puede pasar para la tienda. Lo mismo denota la palabra temor a Yahweh. Los diferentes significados dependen de las palabras que lo rodean. Lo mismo puede decirse del verbo yaré o yirá, temor. En el Salmo 23 ofrece un ejemplo bien conocido de yaré, en el sentido de pavor visceral. Pero el salmista afirma que la presencia de Yahweh evita ese temor. Aunque camine por valle de la sombra de la muerte, no temeré. ¿Sí ven lo que dice él? Aunque camine en valle de sombra de muerte, no temeré. Aquí me está hablando que estoy en reverencia y en respeto a Dios, aunque ande en el valle de sombra. ¿Qué quiere decir? Que él no estaba lleno de miedo. Él estaba lleno de ¿qué? De obediencia y respeto y aceptación a lo que estaba ocurriendo. Dice, el valle de la sombra de la muerte, no temeré, yaré, mal alguno, porque tú estás conmigo. Entonces ya estamos notando la palabra temor, cómo se puede desarrollar. Y no es ese temor que infunde que, ay, qué miedo, no, que los relámpagos cuando en el monte de Sinaí. No, ellos se llenaron de pánico, pero eso no era el propósito de Dios. Y vamos a mirar que ellos se llenaron de pánico era por el pecado que había dentro de ellos. Porque el único que no sintió temor fue Moisés. Él no sintió temor, por eso todos los hombres y todas las tribus le dijeron, ve y tú habla con él, porque la verdad lo que está sucediendo nos llena de temor. Entonces hay momentos en que Dios muestra su poder
ojo con este punto, cuando se estremece la tierra con un trueno, cuando está lloviendo y la tierra truena y se estremece, la gente dice, ¡ay, qué miedo! Pero los hombres de Dios, obediencia y reverencia a lo que el Padre está haciendo, porque al fin y al cabo es parte de la gloria de Él. Los rayos, los truenos, las lluvias, las tormentas, todo lo que acontece en nuestro planeta es Dios mostrando su poder, de una manera o de otra, para ver si el ser humano para, mira y escucha. Por eso vamos a ver que el planeta Tierra va a seguir siendo conmovido aún mayormente, porque la única manera de Yahweh llamar la atención de la humanidad, ¿cómo creen que es? Ya por amor no pasó. ¿Y quiere que les diga que por amor no pasó? Porque si miramos 50, 70, 100 años atrás no se veían las calamidades que estamos viendo ahora. Y como son los últimos tiempos, pues la tierra está gimiendo por causa del que hizo la tierra. ¿Sí ven? Entonces, como la tierra se conmueve y todo lo que habita en la tierra ve y se estremece, el propósito de Yahweh es llamarnos con su misericordia y con su amor. En este caso, la oración describe la amenaza premiante de la sombra de la muerte. Hay una palabra hebrea del Salmo 23:4 que es Te Salmavet. La T primero y la Z, Salmavet. Pero afirma que la proximidad divina produce confianza frente al temor. El salmista podría haber usado otras varias palabras para transmitir temor o pavor. Por ejemplo, cuando Yahweh conversa con Noé después del diluvio, el temor mora. Y el pavor, que es la palabra hat en el hebreo, H-A-T, hat, de ti será sobre todo animal la tierra y sobre toda ave del cielo. Génesis 9:2. Y habla de una palabra y una raíz que se llama temor. Pero no un temor de angustia, sino un temor de reverencia a todo lo que habría de ocurrir de ahí en adelante. Alternativamente, el Salmo podría haber empleado las palabras para el temor como lo hace Moisés también, al referirse a los enemigos de Yahweh. Dice el terror, Ema, y el temor, Pahat. Esta es otra palabra, es otra vertiente de otra raíz, el terror, Ema, y el temor, Pahat, con D al final, caen sobre ellos debido a la grandeza de tu brazo. Éxodo 15:16. Entonces démonos cuenta que aquí cambia ya la variante, porque el pueblo, ese pueblo sí estaba lleno de temor por lo que estaba pasando, porque lo que estaba el Padre sí era ejecutando un juicio sobre los egipcios y sobre el faraón en ese tiempo. Entonces todo lo que estaba aconteciendo en ese momento sí era de temor, sí era de miedo. En ese momento, cuando estaba aconteciendo todo eso, Moisés le decía a ellos que el temor de Yahweh estaba sobre el pueblo, pero para que lo reverenciaran. Mientras que ese acontecimiento estaba sucediendo con el pueblo de Egipto de temor y angustia, a la misma vez el pueblo de Israel lo estaba recibiendo con reverencia y respeto. Entonces vamos a ver dos pensamientos en una misma situación. Puede haber un terremoto, la gente sale, se tira en la calle al piso, y el hombre de Dios sale y le da alabanza a Dios. ¿Sí? Entonces va a decir el que bota al piso, venga, usted es que, sí, usted es que no tiene miedo. Les voy a poner un ejemplo. Un día estaba temblando y estábamos en una conversación en la casa con asuntos del Padre. Y empezó a temblar, se escucharon las escaleras de aquí y se escucharon las escaleras de acá. Ta, 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 ta. Vecino, 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 está temblando. Ah, sí, bueno, gracias. Seguimos en la conversación que estábamos. Algo como así es el temor del mundo. Pero el temor de nosotros es respeto y reverencia a Yahweh. Si ve cómo cambia el pensamiento, lo mismo cambia en los tiempos de la prueba. Porque el Padre nos está enseñando a través del último don, que es reverenciarlo y obedecerle, porque si no entendemos ese don, ¿para qué los dones anteriores? Si en el último uno se va a acobardar. No tiene sentido, ¿cierto? Por eso dice que el principio de la sabiduría, exacto, entonces cuando yo lo reverencio a Él, puedo entender todos los dones que me entregó, porque ¿para qué don de ciencia? ¿Para qué don de entendimiento? ¿Para qué don de conocimiento? ¿Para qué todo lo que nos entrega, si a la final la palabra temor no opera de la manera correcta en mi vida? O un hombre lleno del poder del Espíritu Santo con el miedo físico. No tiene sentido. No tiene sentido, hermano. Por eso en Génesis 9:2, etcétera. Bueno,
Estamos en Éxodo 15:16. No hay una única palabra para el temor en hebreo y los diversos términos pueden tener múltiples significados. Por lo tanto, necesitamos los contextos de las palabras para determinar su significado. Y volviendo a los proverbios, la idea de que el temor de Yahweh conduce a la sabiduría aparece en el contexto de ser receptivo a la instrucción. En Hebreos 9:10 dice: da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y añadirá a su aprendizaje. El temor, que es la palabra yirá, que es la palabra correcta, al Señor es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento, que en hebreo es da'at, del santo es el entendimiento. Entonces démonos cuenta que en este proverbio 9, verso 9 al 10, hay 3 puntos muy importantes. El temor, yirá, es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento, da'at, del santo es el entendimiento. Mire, en este proverbio nos habla de 4 dones, que son el mismo Ruach HaKodesh. Y aquí la palabra temor es paralela a la palabra también conocimiento. ¿Por qué conocimiento va acogido la palabra temor? Porque yo, ¿cómo voy a tener temor de alguien que ya yo conozco? O sea, por eso antes del espíritu de temor está el anterior, que es conocimiento. Y antes del conocimiento está el entendimiento. Y antes del entendimiento está de prudencia. Y antes de prudencia creo que está el de consejo. Entonces démonos cuenta que hay una regla para yo poder entender el principio y el final, para que a la misma vez todos los dones que son el mismo Ruach los podamos entender de manera correcta. O sea, como yo ya sé quién es Yahweh y entiendo sus dones y sus atributos, eso me enseña y me lleva a entender que el respeto y la reverencia y ser receptivo tiene que estar constantemente en todas las obras que yo ejecuto. ¿Sí ven? Todas las obras, o sea, yo soy receptivo, soy obediente y guardo respeto. Entonces, como yo lo honro a él en todo sentido y le doy el primer lugar, pues a la misma vez todos los dones empiezan a fluir de una manera poderosa. Pero el último es el más importante, porque de nada le sirve a usted tener dones si usted no los reverencia. ¿Y cómo está eso? Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y sanamos a los enfermos. Y Jesús les dice: alejaos de mí, transgresores de Torah. O sea, no tuvieron temor hacia Yahweh. No hubo obediencia, ni respeto, ni reverencia, ni fueron receptivos. Estuvieron los dones, pero no estuvo el principal don. El temor a Yahweh es el principio de la sabiduría. Entonces usted podrá ver gente ejecutando espiritualmente muchas cosas, pero eso no quiere decir que ellos tengan la salvación. ¿Sí? Aquí la palabra temor es paralela a la palabra conocimiento. Temor y conocimiento son paralelas, lo que muestra que el temor en este contexto no tiene nada que ver con miedo, más bien significa conciencia o realización. Conciencia o realización. Proverbios 9:10. El temor de Yahweh es otra forma de decir el conocimiento de Yahweh. De hecho, cuando el Señor se aparece a los seres humanos, Yahweh se apresura a decir: no teman. Y aquí hay otra palabra en hebreo, al-tirá. No teman, al-tirá. Yiré, yaré, ahora viene otra palabra, al-tirá. Por ejemplo, Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Yahweh a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham. Miren lo que le estaba diciendo, no temas, y ahorita lo vamos a entender, que era lo que el Padre le estaba hablando a Abraham. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será de sobremanera grande. En Jueces 6:23, pero el ángel de Yahweh le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. En Lucas 1:30, entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Yahweh. Entonces, en estos casos el Señor no alienta una respuesta temerosa a la presencia divina, sino más bien un espíritu de respeto, reverencia y receptividad. Entonces, cuando Yahweh se le reveló a Abraham, el ángel de Yahweh se le reveló, él no sintió miedo, él lo que sintió fue reverencia y respeto. Otros dicen: no, es que él cayó por el miedo. En ningún momento, porque Abraham ya sabía quién era Yahweh. ¿Me hago explicar? Entonces a veces nos transmiten o nos enseñan que la palabra temor es como: usted tiene que temer y tiene que hacer esto.
porque Dios es fuego consumidor, porque etcétera, etcétera. No, no, eso es para los que no conocen los atributos de Yahweh y no conocen la ley de Yahweh. Para ellos el temor sí debe estar, porque ellos no están guardando nada del Padre. Reverencia y receptividad. Respeto, reverencia y receptividad. Explicando que la santidad de Yahweh exige nuestro respeto y temor, también citaremos varios pasajes de la Biblia que nos ayudarán a entender mejor el significado del temor a Yahweh y sus implicaciones, ya que por un lado sí significa tenerle miedo a Yahweh, literalmente, pero este no es tan solo un aspecto de un concepto más amplio y que tiene mayores repercusiones. Por eso en Deuteronomio 5:29, mire lo que dice Yahweh. Si siempre tuvieran un alma así, si estuvieran dispuestos a temerme y a obedecerme todos mis mandamientos, entonces siempre les irá bien a ellos y a sus descendientes. Entonces, ya metiendo la regla, dice así: si siempre tuvieran un alma y así estuvieran dispuestos a reverenciarme y a respetarme y a ser receptivo con todos mis mandamientos, entonces siempre les irá bien a ellos y a sus descendientes. ¿Sí? Entonces, como a veces la gente no entiende por la cultura occidental, no entiende lo que Yahweh está transmitiendo, y por eso no se cometen errores sino horrores en transmitir lo que el Padre quería hablarle a su pueblo, Israel. Quizás debido a esta forma de pensar de nuestra relación con Yahweh se ha vuelto demasiado casual, como si el Señor fuera una más de nuestras amistades o familiares, sin darle a Yahweh el lugar que solo a Él le corresponde. Pero no alcanzamos a entender que son nuestros pecados los que nos separan de su santidad, y que es solo por su gracia que seguimos vivos. Si en nuestra relación con Yahweh hemos perdido nuestro sentido de ese miedo y respeto, muchas veces nuestro acercamiento al Señor es sin confesión ni arrepentimiento, los cuales son requeridos para la purificación de nuestro espíritu, y corremos el riesgo de que nuestro acercamiento sea tan casual que incluso pudiera ser llegado a ser considerado como irreverente. Entonces démonos cuenta que ese espíritu de temor, el Padre me prepara de cómo también me acerco yo a Él. ¿Cuál es la manera de yo acercarme correctamente? Porque poníamos un ejemplo. Esto no es como cuando yo me acerco a mi papá, o es como cuando yo me acerco a un familiar, como cualquier cosa. Acuérdense que Él va aún por encima de todas las cosas. Entonces el sentido es yo cómo me acerco. Y noten ustedes que cada hombre de Dios, es que es increíble esto, y aquí vamos a entender un poquito. Cada hombre de Dios que tenía el temor de Yahweh, al presentarse delante del Padre, dice que caían de frente, de rodillas, y no de espaldas, boca para arriba. ¿Sí ven la diferencia? Caer boca arriba no es reverencia, ni es obediencia, eso es resistencia, según las Escrituras. Entonces, cuando los hombres de Dios tenían alguna inspiración o alguna revelación, dice que ellos caían de rodillas con su rostro postrado a tierra, en señal de respeto, reverencia y receptividad, porque ellos conocían los atributos de Yahweh. Entonces, ya entendiendo con mente israelita, con mente hebrea, uno dice, ya sabemos cuál es la manera correcta y no la manera occidental, que es boteje para atrás o caigas en todos en masas. Eso no es reverencia, eso son una manada de locos. Esos son una manada de locos, porque ellos no conocen estos temas, no los conocen, porque si los conocieran saldrían corriendo de esos lugares. Dice que toda la tierra tiembla, reverencien en su presencia a todos los habitantes del mundo. Salmo 33:8. En Juan 4:23 dice Yeshua: pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores, ojo con este texto que es tremendo, porque es que este también lo tenemos que comprender, porque es que nos lo han dicho que adoradores son los que cantan, y este texto me pega, para los cantantes, para todos esos músicos seculares, pero lo vamos a ver, que era lo que Yeshua le estaba hablando a esta mujer samaritana, entendiendo el espíritu de temor. Yeshua dice, pero se acerca el tiempo, Juan 4:23, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La palabra en espíritu y en verdad es temor al Señor, respeto, reverencia y receptividad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera,
en respeto, reverencia y receptividad. Y no nos está hablando de algo musical. Porque la palabra adoración está conectada con el principio de la sabiduría, es el temor a Yahweh. Viéndolo desde otro punto raíz. Entonces, claro, si no entendemos lo anterior, difícilmente podemos entender Juan 4:23. Entonces, claro, este texto lo decía, venga, créeme, mujer, que vendrá la hora que ni en este monte en Samaria, ni en Jerusalén se adorará, sino hasta el último rincón de la tierra. Que le estaba diciendo Yeshua, le estaba hablando del espíritu de respeto, de temor y respeto al Señor. Créeme, mujer, que vendrá la hora que ni en Samaria, ni en Jerusalén, sino hasta el último rincón de la tierra, yo me revelaré con los atributos de mi Padre, y todos me reverenciarán en su presencia, todos los habitantes del mundo. Eso es lo que realmente significa Juan 4:22-23. Entonces, para entender qué es el temor a Yahweh, analizaremos las palabras hebreas utilizadas en el Antiguo Testamento. Una es yaré, y una variación es yirá, utilizadas principalmente para describir temor o tener miedo, pero también tiene otros significados como honrar, respeto, reverencia o gran admiración. Miren lo que el Padre está buscando con este último don: honrar, respeto, reverencia y gran admiración. De nada le sirve que tengamos todos los dones si este don principal no es la cabeza de todos los anteriores. Porque ese es el que usted puede tener dones tremendos, usted puede ministrar, puede sacar de fuera demonios, puede tener don de ciencia, puede tener lo que usted quiera, pero si este don usted no lo tiene como punto principal, en vano queda todo el llamado en su vida. De nada sirve, porque sería uno más ministrando y obrando, pero no mostrando la manifestación del respeto hacia aquel del que vienen los dones. Hasta aquí estamos entendiendo lo que es el último don. Para poder entender, ya entendimos todos los anteriores y dijimos, uy, tremendo, uy, sí, pero este es el principal de todos. Porque si yo no le doy el primer lugar a Yahweh en todas las cosas, en vano quedaría todo lo anterior. Significados como honrar, respeto, reverencia o gran admiración, que nos dan una idea del amplio significado de la frase el temor al Señor. Y para entender este concepto lo dividiremos en 4 comportamientos que se presentan en los creyentes. 1, miedo. Y voy a buscar textos bíblicos. 2, reverencia o gran admiración. También voy a buscar textos bíblicos. Comportamiento recto, justo o piadoso. También voy a buscar textos. Y el 4, adoración. Pero vamos a hablar del primero, miedo. Y miren este miedo a dónde nos lleva. Esta palabra miedo. Adán y Eva se escondieron de Yahweh. La primera vez que aparece la palabra Yaré en las escrituras es en Génesis. Después de que Adán y Eva cometen el pecado original, al comer del fruto prohibido se esconden del Señor por el temor que sintieron, ya que el pecado los separó instantáneamente de Yahweh al morir espiritualmente, y a partir de ese momento el Señor va a utilizar el temor como una herramienta más para ayudarnos a que no nos salgamos de su plan de salvación. Por eso en Génesis 3:10, miren lo que dice Adán después de pecar. Y Adán le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Yaré. ¿Sí? Entonces ya estamos viendo que hay un miedo que es por pecado. Y esa es una raíz llamada Yaré. Porque estaba desnudo y me escondí. Este texto nos habla de un temor del pecado, del cual en nosotros no deben estar ni en nuestra mente ni en nuestra alma. Entonces, es ilógico que primero yo tuve, porque es que él entendió los atributos de Yahweh, porque él escuchaba la voz de Yahweh, y dice que la voz de Yahweh se paseaba en el huerto, la voz, ojo, digo la voz, y él tenía la sabiduría que Dios le había entregado a él. Por eso dice, hagamos un hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, y se enseñoree sobre todo. Pero notemos algo que le costó él entender fue el último atributo de Yahweh. El último no lo pudo entender. Lo mismo que le pasó a Salomón, el último atributo no lo pudo entender. Por eso Yahweh, cuando nos dota de los dones, él respeta nuestro libre albedrío.
O sea, yo los doto a ustedes, los capacito con el don de todo, y sobre todos esos dones que nos capacita, el don del temor depende de cómo yo ejecuto mi libre albedrío. En mi libre albedrío yo decido que se ejecute el temor a Yahweh, que es el principio de la sabiduría. En mi libre albedrío yo tomo la decisión, porque no es una obligación, de yo reverenciar, de andar en rectitud y ser piadoso y en reverencia y admiración hacia el Señor. Porque no tendría sentido que cuando llegan todos los dones, mi libre albedrío quedara manipulado. No tendría sentido. No, ¡pum! Llegaron los dones, me manipuló el libre albedrío. Quiere decir que ya voy a obedecer todo y listo. No. Él respeta mi libre albedrío como parte de mi humanidad para ver si yo voy a creer y voy a entender todo lo que el Padre me capacitó. Y eso lo hizo con los primeros padres. Pero dice la Escritura que ellos no lo pudieron entender. O sea, ellos debieron haber reverenciado a Yahweh con esa charla que tuvieron con la serpiente, en este caso la mujer. Y él debió haber reverenciado a Yahweh conforme a las palabras que le habló su mujer. No puso por encima la palabra de Dios, puso por encima la palabra de su mujer. Hasta ahí vengo claro con el Rúa del temor, ¿cierto? Bueno. Dice que Yahweh nos ha dado la capacidad de temer ciertas cosas por nuestro propio bien, para nuestra propia o para nuestra conservación y protección. Normalmente existe el temor a la enfermedad, a la pérdida de un ser querido, a perder el empleo, perder dinero, perder objetos, o el miedo a la muerte, entre otros ejemplos. El temor es una emoción poderosa que toma el control de la mente, ¿sí o no? Y puede crear todo tipo de respuestas en las personas, desde la cobardía hasta el heroísmo. Producir pasividad y confusión o un pánico total y agresión, y hasta un pensamiento enfocado y claro. El temor puede llevar a una persona a tener un cambio total en lo que piensa, siente y hace. Y esto es precisamente lo que Yahweh quiere provocar con el temor al Señor. ¿Se acuerdan de los espías cuando trajeron el mensaje los 10? Dice que tuvieron temor literal al hombre. Pero Josué y Caleb, el temor en ellos era reverenciar a Yahweh, respeto, reverencia y receptividad. O sea, pocas palabras, como ellos sabían quién era Yahweh, pusieron a Yahweh por alto, por encima de lo que sus ojos estaban viendo. Y los cobardes vinieron con malas noticias y se llenaron de miedo. Y ese miedo, que es al que el Padre no le gusta, ojo con este punto. Y me voy a dar a entender porque aún yo tuve que vivir eso. Todos los seres humanos nos acobardamos ante una noticia, ¿sí o no? Yo lo acabé de leer, una enfermedad, una muerte, etcétera, cualquier situación, ¿sí o no? Pero cuando el temor a Yahweh, cuando el temor de Yahweh está por encima de su propio temor, usted tiene el control de las cosas. Usted tiene el control a una respuesta médica. Usted tiene el control a cualquier situación que sus ojos están viendo. Por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Entonces, ¿yo miro lo que mis ojos ven literal? ¿O yo miro lo que el Padre de un principio con todos los dones anteriores, entendimiento, prudencia, sabiduría? Entonces, no es lógico que alguien que dice los dones y tiene los dones del Rúa, a la final se acobarde como estos 10 espías. Porque antes de que los 10 espías fueran allá, pues ¿en qué posición cree usted que los tenían a ellos? No, pues tremendo, no, tremendo, listo. Y los metieron y los mandaron allá a ese lugar, ¿y qué pasó con ellos? Se acobardaron y le tuvieron más miedo a la situación y a lo que vieron, y llegaron con un mensaje diferente. Pero Josué y Caleb, miren lo que dice Josué, que eran como pan comido. Entonces dése cuenta que él entendía, reverenciaba, obedecía y era receptivo en cuanto a lo que su espíritu podía ver. Entonces notemos lo que eso pasa dentro de una comunidad. Están los negativos y están los positivos. Sí, en una comunidad están los negativos y están los positivos. Usted decide en qué posición quiere estar. Los negativos son los que vemos que nunca avanzan. Nunca avanzan en su vida espiritual. Porque todo les da miedo. Les da miedo al llamado, les da miedo a la formación, les da miedo al servicio. Les da miedo, es más, dicen, es que a mí me da miedo fallar. Ya comenzó, no, pero ya tengo miedo. Entonces venga. Esa es la gente que nunca avanza.
Eso yo lo llamo los enanos espirituales, nunca se hicieron. Pero están los que tienen temor a Yahweh, le obedecen, lo reverencian y son receptivos. Esos son los que dicen, lo voy a hacer porque yo creo lo que Dios va a hacer con mi vida. Por eso mire lo que dice Eclesiastés 3:14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ellos se disminuirá. Y lo hace Yahweh para que delante de él teman los hombres. Miren, lo hace él para que delante de él teman los hombres. Respeto, reverencia y receptividad. Así como el amor a Yahweh es nuestro gran motivador, si ve que cuando yo amo a Yahweh es mi motivador. El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Entonces, ese es mi motivador. Para la obediencia, el temor a Yahweh es la gran advertencia contra la desobediencia, porque sabemos acerca de las terribles consecuencias que eso provoca. Deuteronomio 28, 58, 59. Si te niegas a obedecer todas las palabras de instrucción que están escritas en este libro y no temes el nombre glorioso potente del Señor tu Elohim y no lo reverencias, sino por el contrario desobedeces el Señor, te abrumará con plagas indescriptibles a ti y a tus hijos. Esas plagas serán intensas y sin alivio te harán desgraciado y te dejarán terriblemente enfermo. Pero un momento acá. Cuando yo reverencio a Yahweh y el temor es el principio de todas las cosas, yo obedezco la ley. Pero hay gente que dice, yo no busco ni me someto a esas reglas de la ley que Dios nos está entregando, porque lo que Él me está pidiendo yo no lo puedo hacer. Entonces estamos viendo la condición de una persona con miedo. Por eso las religiones y el enemigo puso esa estrategia en las religiones para decir que la ley no se debe cumplir, que la ley nadie la puede cumplir, que es difícil. Cuando Yeshua en Mateo 5:17 dice, yo no vine a abolir la ley sino a completarla. Y mi ley no es gravosa. Entonces cuando hablamos de ley, hablamos de 10 mandamientos. Mandamientos hacia arriba, hacia Yahweh, mandamientos hacia mi hermano. ¿Son difíciles? De ninguna manera. ¿Cuándo los mandamientos hacia arriba son difíciles? Cuando yo no amo a mi prójimo. Es difícil yo decir, amo a Yahweh, pero si no amo a mi hermano, el tal es un mentiroso. Entonces, como dijo el padre en el monte Sinaí, cuando estaban haciendo la ketubá, el contrato matrimonial, él les dijo, bueno, ¿ustedes quieren que hagamos un contrato? Listo, hagamos el contrato. Yo los voy a desposar, algo como así. Entonces, claro, dijeron todos, haremos. En ese momento la emoción, haremos. En ese momento sube Moisés, se demora un buen tiempo, se demora un poquito más. Dice que cuando él desciende con las tablas de la ley, inmediatamente encuentra al pueblo haciendo un carnaval, al punto que él la rompió. ¿Y eso qué nos quiso enseñar? Que ese pueblo no temía el nombre glorioso de Yahweh. O sea, en ningún momento lo reverenciaron. Por eso hubo gran mortandad en ese momento. ¿Por qué? Porque esos que no lo reverenciaron le tenían más miedo al sistema y a las cosas del mundo que a lo que a Yahweh les iba a otorgar para la libertad. Por eso cuando usted le predica a alguien de cualquier religión, lo primero que usted le dice, no, pues el pueblo de Israel guarda mandamientos. ¿Cómo así? ¿Ustedes son legalistas? No, de ninguna manera. ¿El pueblo de Israel guarda fiestas? No, pero ¿cómo van a guardar fiestas si todo quedó clavado en la cruz? ¿Eso qué representa? Que todo el temor reverente hacia Yahweh, el mismo sistema lo manda al piso. Y ahí es donde se cumple este texto, Deuteronomio 28, 58, 59, con lo que yo acabé de leer. Entonces no lo reverencias, sino por el contrario desobedeces al Señor, y Él te abrumará con las plagas indescriptibles a ti y a tus hijos. Y esas plagas serán intensas, y sin alivio te harán desgraciado, y te dejarán terriblemente enfermo. Entonces démonos cuenta que la condición de nuestro mundo es porque no lo han reverenciado todavía. Miren, Dios se ha manifestado de todas las formas, hermano. ¿Usted quiere ver a Dios en la mañana manifestándose? Hombre, mire para el cielo. Coge a llover duro, Él está hablando. Coge a hacer sol, está hablando. Usted váyase para el mar, le está mostrando su gloria. Usted váyase para un campo donde gana harta flores, le está mostrando su hermosura.
Usted váyase para donde se meta, usted mire cualquier tipo de animal, ve la obra de Dios, y aún así la gente no lo reverencia. Aún con pequeñas cosas el Padre está buscando que lo reverenciemos a Él. Cuando usted mira el universo a través de los satélites Hubble o la NASA, es impresionante ver el universo y todo eso. El Padre mostrando su magnitud, su despliegue. Y dice que aún las estrellas y las constelaciones lo obedecen y lo reverencian a Él. Aún las nubes se mueven a la voz de Yahweh. Aún la lluvia desciende a la voz del mando de Yahweh. Aún las flores crecen a la voz del mando de Yahweh. Aún usted está de pie por la voz del mando de Yahweh. Él dice: mañana se levanta, mañana no se levanta. Mijo, hasta ahí llegó. Pero démonos cuenta que en todo momento, y es algo que tenemos que empezar a poner por obra, es reverenciarlo en todo momento. Es más, anoche yo le decía a los muchachos, anoche tuve como un pequeño examen con el grupo de los jóvenes acá, y verdad que los vi out, grave. Yo les decía: venga muchachos, yo les voy a hacer una pregunta simple y sencilla. ¿En su casa ustedes a Dios los reverencian aun cuando comen? Le dicen al Padre, como es la cultura y la costumbre de mi casa: me levanto en la mañana, bendigo a mi esposa. Al mediodía, bendigo sus manos. Bendigo el plato de comida. Mi amor, Dios bendiga tus manos. El Padre bendiga tus manos. Te quedó muy rico. El Padre te bendiga. Gracias, Yahweh. En la tarde, mi amor, un café, galleta. Mi amor, Dios te bendiga. Gracias a Yahweh. Al acostarse, mi amor, Yahweh te bendiga. Nos vemos mañana. Gracias, Yahweh. Buenos días, mi amor, buenos días, Yahweh te bendiga. Eso es reverenciar, eso es temor. Y le pregunté a los muchachos: ¿ustedes lo hacen en su casa? ¿Y qué es eso? Los papás no hacen eso, hermano. En cosas tan simples no se reverencian a Dios. Cosas como esas que uno dice: venga, entonces, ¿qué es lo que estamos formando acá, de por Dios? ¿Qué es esto entonces? Si en cosas como esas no lo reverenciamos, es mandato de Yahweh comer del alimento de la tierra. Es mandato de Yahweh usted poder tomar agua. Es mandato de Yahweh usted poderse vestir. Pero no, yo he sido testigo que hay gente que come. Gracias. ¿Gracias qué? No, gracias. Entonces ahí uno se da cuenta que si en cosas tan pequeñas y tan simples no reverencian a aquel que nos da el alimento y nos suple, difícilmente van a hacer cosas aún mayores de lo que el Padre a veces nos demanda. Como para poner un ejemplo, ¿no? Eso no pasa aquí. Dice que cuando Yahweh se apareció en el monte Sinaí, antes de dar los 10 mandamientos a los israelitas, la gente estaba aterrorizada, y Moisés nos da una pista para entender qué es el temor a Yahweh. Él nos explica que el Señor liberó a los israelitas para que los sirvieran a Él, y Yahweh iba a motivarlos únicamente con su presencia para que cumplieran con sus mandamientos. Así que después de ser testigos de la presencia gloriosa del Señor, con un despliegue de fuego, truenos y humo, algo que no olvidarían el resto de su vida ellos, y lo que el Padre estaba haciendo era no haciendo un show, no haciendo un espectáculo, sino mostrando un pequeño despliegue de su gloria. Un pequeño despliegue de su gloria. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Lo dije anterior. Se llenaron de pánico, hermano. Entonces, claro, si ese pueblo se llenó de pánico con lo que vieron, entonces ¿cómo será el despliegue que va a hacer Yahweh para el final de los tiempos, hermano? Si el enemigo va a hacer un despliegue de todo lo que él tiene, y el ser humano, unos escogidos, van a ser engañados porque no tienen temor y reverencia a Yahweh, por eso fácilmente ellos van a ser movidos. ¿Qué cree usted que va a suceder con los que se van a guardar y van a tener el temor a Yahweh? Van a ver un despliegue cual nunca vieron antes ni se había hablado. Y esos que reverencian a Dios van a ver despliegues espirituales tremendos, tal como este pueblo lo vio en el monte de Sinaí. Eso se va a volver a ver. ¿O ustedes qué creen? ¿Que Yahweh se quedó quieto y Él está ahorita por allá? No, hermano. Él está esperando el día y la hora y el momento para desplegar toda su gloria. Aún para desplegar su gloria para que aún el enemigo, aún el adversario, aún Lucifer, que vivió allá arriba, él no alcanzó a conocer toda la majestad y la gloria del Creador, aún él habitando arriba. Hasta aún el enemigo se va a sorprender al final, si quieren saber. Aún hasta el adversario se va a asustar, como dicen, y va a tener miedo, porque él sabe que le queda el último tiempo. Entonces miramos que algo que no olvidarían el resto de sus vidas, los israelitas debían buscar y agradar a Yahweh haciendo lo correcto, al no pecar,
porque tenían la prueba innegable de que Yahweh de sus ancestros es real. Entonces Moisés les aseguró que no hay razón para temer al Señor si no cometen pecado. No teman si no cometen pecado. Usted sí ha visto una persona cuando peca, inmediatamente se acobarda. Se enchipa y se esconde, como la avestruz. Mete la cabeza y el cuerpo le queda por fuera. Y dice, nadie me ha visto. Y deciden servirlo a Él, lo que les permitiría experimentar su amor como resultado de su servicio hacia Él. Algo que es opuesto a la experiencia previa que vivieron como esclavos de los despiadados egipcios. Miren lo que dice en Éxodo 20:20. No tengan miedo, le respondió Moisés, porque Yahweh ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él, respeto y reverencia y receptividad, les impida pecar y todo les saldrá bien. Dense cuenta que aún en el mismo exilio, Moisés les dijo, venga, pero ¿por qué le tienen miedo al faraón? Y hubieron varios puntos donde él iba y cuestionaba, venga, pues, o van a creer el mensajero que Yahweh está enviando, que él dice en la escritura que él fue como boca de Elohim, y aún los hebreos, algunos hebreos estaban tan llenos de miedo, que por algún momento le dijeron, bueno, pero ¿quién lo puso a usted como gobernante de nosotros? Para que usted venga a decirnos que, porque, ¿sabe por qué ellos transmitían eso? Por el mismo miedo que le tenían a faraón. Y por esa causa fue que algunos de ellos no pudieron salir. Pero los que entendieron a Moisés y pusieron al siervo de Dios como cabeza y como líder para ese despliegue, lo que Yahweh iba a hacer a través de la vida de Moisés con los atributos de Yahweh sobre él, que a la postre traería la libertad para el pueblo de Israel, eso mismo Yeshua lo hizo cuando vino aquí a la tierra a ejercer su ministerio. Y eso mismo que pasó con Moisés, y eso mismo que pasó con Yeshua, y eso mismo que pasó con los apóstoles, es lo que el Padre nos está invitando a cada uno de nosotros, para que nosotros de la misma manera hagamos lo que nuestros ancestros hicieron. Entonces, ¿cuál es la diferencia de Moisés a nosotros? Ninguna. Era para su tiempo, y Yahweh lo usó con los atributos. ¿Cuál era la diferencia de los profetas a nuestro tiempo? Ninguna, porque estaban los atributos de Yahweh sobre ellos. ¿Cuál era la diferencia de Yeshua con los discípulos? Ninguna, porque era el Rúa de Yahweh sobre ellos. ¿Cuál es la diferencia para la última generación? Pues ninguna, porque Yahweh, como estuvo con ellos, estará con nosotros hasta los últimos días del mundo. Entonces, venga, ahí es donde yo entiendo y me pongo yo a mirar, bueno, ¿por qué antes no había cobardía y por qué ahora sí yo veo cobardía? Porque no hay reverencia y respeto y receptividad al Señor. Entonces, aquí está sucediendo algo muy parecido a lo que le pasó a ciertos hebreos cuando estaban esclavos en Egipto. Algunos prefirieron quedarse por miedo a lo que iba a suceder y otros dijeron, bueno, Moisés, al charco o a Santa Lucía, nos vamos con usted. Nos vamos con usted, sí. Así de sencillo. Entonces estamos viendo que en nuestro segundo éxodo, Dios tiene que levantar hombres llenos de los atributos de Él, con todo su despliegue espiritual sobre el creyente, para que la persona pueda experimentar no solamente el nacimiento, sino también experimentar los atributos de Yahweh. Por eso, cuando viene el Espíritu Santo sobre un verdadero nacido de nuevo, esa persona nunca vuelve a ser la misma, hermano. Es más, usted dice, yo no soy el mismo. Es más, usted dice, yo no sé qué me pasó. Es más, usted dice, oiga, yo estoy muerto. Eso es experimentar el temor a Yahweh. Y eso es ser un hombre de Dios, con los atributos de Dios. Yo sin esto, simplemente sería Pablo el mortal. Uno más. Pero con esto, marca una diferencia sobre mi vida. ¿Sí ve la diferencia? Eso es lo que marca la diferencia en el creyente. Somos común y corriente todos, pero hay una marca que marca la diferencia. Y es el nacimiento y los atributos de Yahweh sobre el creyente. Eso es el sello y las arras de garantía que Yahweh quiere mostrar sobre los verdaderos nacidos de nuevo. Y Yeshua lo habló desde un principio, y el profeta Isaías lo habló desde un principio. Y todas las escrituras, de principio a fin, nos habla de los atributos inspirados de Yahweh, para nuestra escuela y para nuestro tiempo. Nosotros ya tenemos todos los escritos completos. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesitamos más clases. Ya todo está listo. ¿La demora cuál es? La demora, usted hace rato se graduó, hermano. Hace rato se graduaron acá. Los discípulos se graduaron en un año, porque el ministerio de Yeshua fue un año.
Otros dicen que 3, bueno, sea 3 o 1, da igual. Sí, pero hay gente que lleva 20 años graduándose. Y ahí es donde hay que preocuparse. ¿Qué está pasando? Y por qué esto no está fluyendo en la vida de cada uno. Entonces, hablando de todo lo que el Padre nos está hablando respecto a los atributos, vamos a seguir. Entonces debemos temer a Yahweh porque sabemos que nuestro pecado le desagrada. Y si amamos a Yahweh, no querremos causarle ningún disgusto. Por eso en Ezequiel 36, 25, 27, dice Yahweh: entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un alma nueva y pondré un rúa nuevo dentro de ustedes. Les quitaré esa terca alma de piedra y les daré un alma tierna y receptiva. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Eso significa el principio de la sabiduría, es el temor a Yahweh, que ese es el don más importante que todos los anteriores. Usted puede ministrar, vuelvo y digo, usted puede ser un buen orador, usted puede saberse la Torah de principio a fin, usted puede memorizarse todo lo que usted quiera, pero si este atributo del temor y reverencia y receptividad a Yahweh no lo aplica a usted, en vano queda toda su escuela, toda, porque este temor y reverencia y receptividad no solamente tiene que ver directo hacia el Padre, sino eso tiene que ver, eso es un despliegue espiritual. El principio de la sabiduría del temor a Yahweh es un despliegue, primero hacia Dios, segundo hacia mis prójimos, hacia mis allegados, hacia mi matrimonio, hacia mis hijos, hacia todo lo que me rodea, físicamente. Ahí es donde opera todo el atributo de Yahweh en toda la magnitud. Porque usted puede ser un buen ministrador, pero puede ser un pésimo en cuestión del temor a Yahweh, puede ser pésimo, fatal. Y ese es el don más importante de todos los que están en esa hermosa menorá. Cuando el sumo sacerdote entraba y le prendía fuego a esos velones con el aceite de la unción, él entendía muy bien que el principio de la sabiduría era el temor a Yahweh. Dicen que cuando él estaba prendiendo, cada bracito hacía una oración, cada que se prendía. Pero cuando él prendía el sexto, que es el temor a Yahweh, era donde había más reverencia, porque ese era el que lo conllevaba no solamente a ponerle el primer lugar, sino que el pueblo se había asegurado durante el año para poderse acercar a Dios. Por eso este hombre tenía que entender el principio de la sabiduría, que era el temor, para poder entrar al lugar santísimo. Si él no hubiera entendido eso, difícilmente pudiera entrar a recibir las palabras reveladas. Entonces, cuando nosotros entendemos esa regla y ese principio, podemos tener una relación directa con Yahweh. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una relación constante con la presencia del Espíritu Santo. Gálatas 5:17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Rúa. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. En esta versión NTV. Entonces démonos cuenta que constantemente carne versus espíritu, espíritu versus carne. Entonces, ¿qué me conlleva? ¿A yo doblegar mi carne? El espíritu, el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Y cuando yo tengo el temor a Yahweh, puedo entender que puedo doblegar mi naturaleza pecaminosa. ¿Y se acuerdan? Que el vencer, la primera parte es vencer la resistencia, es vencer mi naturaleza, es vencer mi carne. Entonces, cuando usted ya vence su carne, es que usted ya entendió lo que son los atributos de Yahweh, para pasar a dónde, al siguiente nivel, que son los frutos. Después de los frutos, ya viene el don, que es la plenitud de Dios. Ahí es cuando usted ve un hombre fluir en el poder del Espíritu Santo, como maestro, como profeta, lo va a ver moviéndose de una manera. Oiga, él es tremendo cuando Dios lo usa en profecía. Él es tremendo cuando él enseña en la escuela. Oiga, él es tremendo cuando coge a echar demonios. Oiga, es tremendo cuando coge a orar por los enfermos. Y eso que lo lleva a uno a pensar que es un hombre que pone a Dios en primer lugar. Y sabe que lo más tremendo, que eso él lo quiere para esta casa. Amén. Ahora lo importante es que usted lo entienda y lo reciba. Recuérdese que esto no es como cuando llegaron al monte Sinaí. Aquí dicen amén, ellos dijeron haremos.
Sí, o sea, tengamos cuidado con eso. Porque esto es una regla muy importante. ¿Por qué? Porque cuando usted pone a Dios sobre todas las cosas, no se le olvide sobre mamá, sobre papá, sobre hermanos, sobre hijos, sobre lo que usted quiera. Y eso nos lleva a que si usted lo pone en primer lugar a Él, pase lo que pase, usted no va a perder su posición. Pase lo que pase, usted no va a perder su posición. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Y suena un poco suena un poco cruel, pero no es cruel. No, suena cruel, pero no es cruel. Si usted tuviera que tomar una decisión en un día de fiesta y usted está ministrando y le dicen, o vas al velorio de tu mamá o vas a ministrar la fiesta de Yahweh, ¿qué harías tú? Bueno, como algo como así les pongo. Entonces, claro, el que es de la carne y no tiene el temor de Yahweh dice, no, yo primero me despido. Y el padre dice, no, es que ya, ¿qué va a despedir? Más bien, hágalo mi llamado, lo que yo lo puse a hacer. Entonces, Dios también pone a pruebas cosas cuando uno se pone a abrir la boca. Tengan cuidado. La gente cuando dice amén, por eso yo le estoy respondiendo. El pueblo de Israel dijo, haremos, en la orilla del monte Sinaí. Dijo, listo, haremos. Moisés, espera, que le tengo a ellos. Lo voy a demorar un poquito a usted y va a ver cómo ellos se ponen. Entonces Dios conoce el pensamiento y las actitudes de mi corazón, por eso uno tiene que tener mucho cuidado de ser una vez tan arriesgado de ponerse a hacer cosas que de pronto más tarde le pueden salir. Bueno, dice, ¿y por qué sabemos que el Señor, además de ser amoroso, también es justo y es juez? Debemos temer su castigo por nuestros pecados en esta vida, si no se arrepienten a tiempo en la siguiente. Por eso Moisés les dice a los israelitas que transmitan la enseñanza del temor al Señor a sus hijos de generación en generación. Deuteronomio 4:10. Jamás te olvides del día que estuviste ante el Señor, tu Elohim, en el monte de Sinaí, donde Él me dijo, convoca al pueblo para que se presente ante mí, y yo mismo lo instruiré. Entonces ellos aprenderán a temerme toda su vida y les enseñarán a sus hijos que también me teman, me respeten, me reverencien y sean receptivos en todo lo que yo les estoy enseñando. Y dense cuenta que esto se escribió hace cuánto, y es como si el Padre nos lo estuviera dando hoy. El mismo Moisés, al final de los 40 años en el desierto, y cumpliendo con la voluntad del Señor, les comunicó a una nueva generación de israelitas los eventos que ocurrieron previamente en el monte Sinaí, demostrándoles con el debido respeto a Yahweh temor al Señor. Él pudo subir al monte Sinaí sin ningún impedimento para recibir los mandamientos. En Deuteronomio 5:5 dice Moshe, yo serví de intermediario entre tú y el Señor, porque tenías miedo del fuego y no quisiste acercarte al monte. Él me habló a mí y yo te transmití sus palabras. Mire, yo serví de intermediario entre tú y el Señor, porque tenías miedo en medio del fuego y no quisiste acercarte al monte. Él me habló a mí y yo transmití sus palabras. Entonces démonos cuenta cómo el Padre utiliza características, utiliza atributos, utiliza un despliegue. Yo siempre he dicho, yo tengo una palabra, un despliegue. Cuando está tronando, yo me emociono. Cuando sí, mi esposa dice, no, pero ¿cómo le...? Digo, mire lo tan hermoso. Y es verdad, yo digo, mire cómo truena, mire cómo ruge la tierra. Dice, no, que ruge. Mire, porque es a la manera que yo lo veo, ¿sí ven? Ella lo ve a su manera, yo lo veo a mi manera. Entonces, todos los despliegues que hace Dios, que para el hombre son de miedo, para otros nos parece como, y eso no es ser cruel, ojo, eso es ser hermoso, ver el despliegue de Dios. Porque eso es como que Dios diciendo, miren, aquí estoy yo. Y toda la tierra me tema. ¿Sí ve? Y toda la tierra me tema. Entonces, eso es parte de Dios, es transmitir también su gloria, hermano. No es solamente aquí llorar y todo suave y todo chévere. No, también los truenos, todo lo que se siente, lo que estremece. Eso también es parte de Él. Yahweh tiene todos los atributos. Cuando hay romanticismo en adoración, listo, estamos en adoración. Pero también cuando Él te tiene que hacer sentir,
pues también tenemos que estar preparados para eso, porque todo romántico tampoco. También tiene que haber momentos en que Él también hace tronar la tierra, y uno tiene que aprenderlo a conocer de todas las maneras. Dice que cuando desobedecemos al Señor, vamos a enfrentar consecuencias como cuando el rey David trató de traer el arca de la alianza a Jerusalén, pero en lugar de transportarla como Yahweh lo estipuló, Éxodo 25, 14, 15, mire lo que dice: meterán las varas por las argollas a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas permanecerán en las argollas del arca y no serán quitadas. Bueno, esa era la regla, ¿cierto? Y resulta que hubo un chasco por ahí, pero Pérez leo Números 4:15, que esto era también parte del sacerdocio para llevar el arca. Dice que cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir los objetos sagrados y todos los utensilios del santuario, cuando el campamento esté para trasladarse, vendrán después los hijos de Coat para transportarlos, pero no toquen los objetos sagrados, pues morirán. Estas son las cosas que transportarán los hijos de Coat en la tienda de reunión, y los posteriores sucesores tendrían que hacer la misma regla. Entonces, ¿qué pasó aquí? Con David, el rey David, un hombre conforme al corazón de Yahweh. Eso dicen las escrituras y algunos eruditos. No sé. Dice, lo hizo en una carreta jalada por bueyes, lo que ocasionó que en cierto punto el arca de la alianza pareciera que podría caerse. Y fue cuando Usa trató de evitarlo, pero al tocar el arca murió. Después de ese incidente, el rey David literalmente tuvo miedo del Señor. Dese cuenta que primero lo reverenciaban las guerras, y listo, pero hubo un momento que se confió y se le olvidó que a Yahweh hay que reverenciarlo en todo momento. Eso nos enseña a nosotros cómo tenemos que acercarnos en todo momento. No es a mi manera, no es como yo quiero y no es como yo pienso. Eso también nos lleva a tener una regla de órdenes hacia el Padre en cuanto nos acercamos conforme a la adoración. ¿Qué quiere decir? Que porque llevemos 10 o 20 años, nunca debemos dejar de perder la manera correcta de cómo nos presentaremos delante de Él. Y esto fue lo que le ocurrió a este rey. Se olvidó que Yahweh tiene que ser reverenciado y respetado conforme a sus leyes. Segunda Samuel 6:9. David tuvo entonces el temor del Señor y se preguntaba: ¿cómo puedo pensar en llevarme el arca del Señor? O sea, después de que pasó eso, dijo: ¿y ahora yo qué hago? Se suponía que él sabía lo que tenía que hacer. Él entendía todo el servicio del sacerdocio, pero por un momento se le fueron. Acuérdense que también hay un texto en el libro de Crónicas donde dice que él censó al pueblo. Se le olvidó que las guerras y las victorias era por haberlo puesto en primer lugar a él, haberlo reverenciado y haberlo puesto en lugar de honra. Pero por un momento él pensó: venga, como que las batallas me parece ser que fueron más por el número que por lo que Dios hizo. Y dése cuenta que ese fue otro chascarrillo del rey David, que eso produjo muerte dentro del pueblo. Entonces démonos cuenta que si el Padre no pasa cosas por inocente en los escritos, eso también nos lleva a entender a nosotros para nuestro tiempo que hay cosas que tienen que ser de la manera correcta. Uno tiene que ser muy diligente y muy coherente en todos los dones que Dios nos ha dado, de cómo tenemos que ejecutar ciertas acciones en el Padre. Entonces, a veces la gente tiene la manera incorrecta y tiene maneras despectivas de cómo aún se presenta ante el Señor. Por ejemplo, cuando usted viene a Chabá, el Padre ya sabe con qué actitud usted viene. ¿Cierto? Usted viene no porque lo obligaron. Usted viene porque su espíritu y su corazón anhela la palabra de Dios, ¿cierto? Y en ese momento usted está siendo receptivo, obediente y con respeto hacia las palabras que está el hombre hablando. El hombre de Dios las está hablando. Y como ustedes son siervos de Dios, las están escuchando. Entonces, como son receptivos para oír, así Dios les va a dar la autoridad para que otros sean receptivos para escucharlos. Entonces, todo en el campo espiritual se mueve de una manera ordenada y correcta. Entonces, cada Shabbat es un Shabbat especial. Cada día que usted se presenta ante el Señor, tiene que presentarse con la misma honra y no de la manera incorrecta. Entonces, aquí conforme a lo que nos está enseñando el Padre, de la reverencia, el respeto, eso es algo que no se nos puede olvidar en el camino. Dice que el camino a la destrucción comienza cuando ya no tenemos a Yahweh, porque entonces ya no poseemos ningún temor para cometer cualquier pecado.
y mucho menos preocuparnos por las consecuencias y el alma se endurece. Observe que en los actuales programas de televisión y películas populares, muchos de los personajes demuestran este tipo de comportamiento. No les importa pecar, ni parecen temer o temor alguno de las consecuencias de sus actos. O sea, hoy en día la televisión y todo lo que se está mostrando va en contra del mismo Dios. Todo. Usted prende el televisor y desde que lo prende, todo va en contra de la misma ley de Dios. Y la gente, lo más tremendo es que la gente se idiotiza viendo todos sus programas y canaleando, y resultan de un momento a otro viendo la película completa. ¿Sí ve? Por eso en Proverbios 14, 16, miren lo que dice: los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios, confiados en sí mismos, se precipitan con imprudencia. Y es tremendo porque en 2 Timoteo 3, verso 1 al 4, Timoteo, miren lo que le habla el apóstol Pablo. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí mismo y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios. ¿Qué es lo que vemos hoy en día con todo lo que es, con todos los despliegues de todo lo que va en contra de la ley de Dios? Se burlan, pisan la Biblia, queman la Biblia, todo va en contra. Aún con las palabras blasfeman y hacen todo lo que hacen. Y mire que se lo habló Pablo a Timoteo hace casi 2000 años. Serán desobedientes a sus padres, malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de reverenciar a Yahweh, en lugar de temer a Yahweh sobre todas las cosas. Entonces vemos que muchas vidas han sido destruidas por vivir bajo tales doctrinas y engaños. Además de que estas personas no temen el ser juzgados por Yahweh, miren lo que nos dice Malaquías 3:5. En ese día yo los pondré en juicio. Estoy ansioso por dar testimonio contra todos los hechiceros, los adúlteros y los mentirosos. Declararé en contra de los que estafan a sus empleados con sus sueldos, de los que oprimen a las viudas y huérfanos, oprimen de justicia a los extranjeros que viven entre ustedes, porque gente que hace estas cosas no temen. En pocas palabras, no respetan, no reverencian, ni son receptivos a la palabra de Yahweh, de los ejércitos. ¿Dónde dice eso? En Malaquías 3:5. Entonces démonos cuenta que de antemano ya se está hablando lo que hoy en día estamos viendo. Hoy en día la palabra temor a Yahweh, y es que es increíble, uno escucha que gente que comparte trabajo con otros que dicen, no es que yo trabajo con cristianos, no es que yo trabajo con fulanitos, y no, y des en cuenta los estilos de vida de ellos, o se agarran como perros y gatos, se tratan feo, y no sé qué, y sabe qué, pastor, y son del grupo de adoración de tales iglesias los fines de semana, pero entre semanas se ponen el diablo, y el fin de semana se visten de ángeles de luz. Entonces ahí es donde uno se da cuenta, venga, todo eso el Padre lo está examinando y todo eso el Padre lo está contando. Por eso, como el Padre ve y el Padre lo cuenta, los resultados de lo que cada cosa se manifiesta es por el comportamiento de lo que cada uno manifiesta en su hogar y en su casa. ¿Sí ve? Por eso en Isaías 8:13 dice, ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. A Él es a quien debes temer. O sea, a Él es el que debe respetar, reverenciar y ser receptivo de todas sus palabras. Él es quien te debería hacer temblar y respetar. Entonces Yeshua nos da la principal razón por la que debemos realmente temer a Yahweh, quien nos va a juzgar después de nuestra muerte. Mateo 10:28. Dice Yeshua, no teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma, teman solo a Yahweh, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el lago de fuego. Entonces, si usted mira este principio que estoy leyendo, este principio lo entendieron todos los hombres de la Biblia.
Todos los hombres de la Biblia lo entendieron hasta el libro de Apocalipsis. La cuestión es después de Apocalipsis, hasta nuestro tiempo, ¿quién lo entiende? ¿Sí ven? Es bonito cuando miramos la Biblia, decimos tremendo, ellos murieron por la obra de Dios. Pero cuando terminamos la Biblia y el Padre nos mira a nosotros, ¿la respuesta cuál es? Es más, hoy en día la gente, miren, es que es tremendo. No hablemos tanto de morir por Dios. Listo. No, yo no morir por Dios, no. Pero el punto es, Dios no nos está diciendo, venga, tranquilo que ustedes no van a morir por X o Y motivo como les pasó a ellos, ¿sí? Que ellos vivieron torturas, cada uno de una manera independiente. Pero ¿saben qué es lo más tremendo? Que hoy en día la gente lo niega con su comportamiento hacia la obediencia a Él. Por ejemplo, ellos murieron por el llamado para hoy en día nosotros tener este hermoso libro que se llama la Biblia. ¿Cierto? Listo, ellos murieron y lo cumplieron y lo completaron todo. Bueno, ahora Yahweh nos dice, bueno, ustedes van a morir, pero no van a morir físico. Mueran su carne para que yo haga la obra en usted. Y aún y en eso, hermano. Y aún y en eso le dice el Padre, mueran menos de su carnalidad. Muera su debilidad. Muera su ídolo. Mueran sus falsas seguridades. Mueran lo que ustedes. Y no le está diciendo tranquilo que a usted le van a bajar la cabeza allí, lo van a cerrar, lo van a quemar con aceite. No, eso no es. Imagínense qué tal le tocara eso entonces. Entonces dejen cuenta que hoy en día el morir, ¿cuál es? El morir es al yo. Al usted obedecer a Yahweh. Usted dice que ama a Yahweh. Pues hombre, que se manifieste y se vea. Y una de las maneras de yo manifestar mi respeto, mi reverencia y la actitud para escucharle de bueno, Padre, listo, ¿qué hay que hacer? ¿Sí ve que es más diferente? ¿Qué hay que hacer? El Padre a usted no le va a decir, vea, tranquilo, yo lo voy a mandar por allí que le baje la cabeza, no. A usted lo voy a poner esa que sirva de servidor en la casa. Qué trabajo tan duro. A usted lo va a poner a que enseñe a otros. No, qué trabajo tan difícil. A usted lo va a poner a barrer. No, se me abre la mano. Cosas como esas el Padre está pidiendo hoy en día. Y aún así la gente, ¿qué les pasa? Les queda grande. ¿Qué tal nos tocará los tiempos de estos hombres de la Biblia? Que ellos sí se le enfrentan. Vea, Pablo, usted lo van a matar, hermano. Ah, bueno, pero escribo mis últimas cartas. Así sencillo. Los profetas. A usted, Jeremías, le va a tocar, en esta profecía que usted Dios sabía que usted va al exilio, va con ellos también. Bueno, hagámosle. A Ezequiel, lo mismo. A Moisés, ¿qué necesidad Moisés de tenerse que ir? ¿Por qué no se quedó allá en Madián con el suegro y ya su esposa? Pero él se cuenta que los hombres que Dios llamó y entendieron el llamado, dijeron, bueno, ¿qué hay que hacer? Eso es ser receptivo, obediente y respetuosos a Dios. Entonces démonos cuenta que la manera del temor a la sabiduría es cuando yo me niego a todo. Los dones no aseguran nada, ya lo entendieron. Los dones no aseguran nada. Usted puede orar y sanar, pero a la final no hay nada. Lo que vale en todo esto es que usted reverencia a Dios con todo. Con todo, para que lo vayamos entendiendo. Por esto este don era uno de los más importantes en la enseñanza. Este era el mayor de todos los dones. Claro, ya tienen el conocimiento, ya saben qué es la Torá, ya se conocen los versículos, ya saben cuántas letras, bueno, en fin. Ya es tremendo, se lo saben todo. Entendimiento, todo, todo está listo. Pero falta el último que es más importante. Pongamos en práctica todo el despliegue de los atributos de Yahweh en la vida del creyente y el resto vendrá por añadidura. ¿Sí? ¿Es bonito hablar? Claro. ¿Es bonito enseñar? ¿Es bonito hacer lo que yo estoy haciendo? Obvio. Pero es que hay un momento que el Padre me dice, bueno, mi hijo ya enseñó, viene ahora lo que toca hacer de aquí en adelante. Sostener, guardar, vigilar. ¿Sí? Enseñar es un momento hermoso, pero no es todo. El todo es guardar que el pueblo no se aparte. Vigilar de que no pequen. Corregir, instruir. En fin, muchas cosas toca hacer en este caminar. Y si uno no tiene ese principio del temor a Yahweh, en vano quedaría todo el resto. Si me hago explicar, entonces, y eso no es para uno, eso es para todos, para que lo vayamos entendiendo. Entonces debemos temer a Yeshua porque Él será quien juzgará a todos. La Biblia nos dice que Yeshua ha sido designado por Yahweh para juzgar vivos y muertos. Hechos 10:42. Pero muchos creyentes solo quieren ver a Yeshua como una persona paciente, noble, amable, cortés, prudente, es lo que enseña la religión, y que hacía que las personas se sintieran bien, pero no se dan cuenta que durante su ministerio aquí en la tierra
la gente a menudo le temía, como cuando sus discípulos le temieron después de que calmó la tormenta. O bien cuando Yeshua permitió a los demonios que entraran en los cerdos, que se ahogaron en el lago. Vemos que la gente del pueblo le rogó que se fuera, no porque tuvieran resentido por la pérdida de los cerdos. Si ese hubiera sido el caso, le habrían exigido una indemnización. Más bien estaban aterrorizados ante la presencia y el despliegue del poder de Yahweh a través de Yeshua para sacar esa legión. Entonces, den cuenta, es que es más, no le cobraron nada, no le dieron salva. Váyase de aquí. Entonces, démonos cuenta lo que es un hombre o un siervo de Dios lleno del Espíritu Santo. El temor a Yahweh como reverencia, gran admiración y respeto. Ya vimos el primero, que es la cuestión del pecado, ¿sí? El temor del pecado. Ahora vamos a ver el temor al cual nosotros debemos empezar a ejecutar. Por eso hay un texto en Hechos de los Apóstoles que dice así: es mejor obedecer a Yahweh antes que a los hombres. Entonces la reverencia lleva una connotación positiva al describir una sensación de asombro. Cuando percibimos la majestuosidad de Yahweh, cuando maduramos como creyentes, aprendemos que el temer a Yahweh es en específico algo más profundo que simplemente tenerle miedo, porque apreciamos que en realidad lo amamos, lo respetamos, lo reverenciamos, lo adoramos, lo admiramos, lo alabamos como nuestro Padre, y reconocemos su santidad y su soberanía, su carácter, al que es quien juzga el pecado. Y el profeta Isaías nos dice que el temor del Señor es uno de los 7 ruas de Yahweh que recibió Yeshua. Y voy a volverlo a leer, porque esto es muy bueno para que lo entendamos. Isaías 11:2-3. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder. Todos los estudiamos, ¿cierto? Espíritu de conocimiento, pero este es el más importante. Y del temor del Señor, su deleite será temer al Señor. ¿Sí ve? El deleite de Yahweh es ¿qué? No juzgará según la apariencia, ni dictará sentencia según los rumores. Entonces miramos que con el temor de Yahweh sentimos una gran admiración a su majestuosidad, suprema reverencia para su autoridad y su fuerte deseo para su gloria. Por eso no nos sorprende que el mensaje del ángel en Apocalipsis a los pecadores que aún estarán vivos en la tierra y que están a punto de recibir las últimas 7 plagas de la ira de Yahweh para que se arrepientan y vuelvan a él, es: teman a Yahweh y denle gloria, porque el ángel está haciendo un llamado a la gente del mundo para que se arrepientan de su lealtad al anticristo, la bestia y Satanás, y el adversario, en su lugar teman y reverencia y honren a Yahweh y a su Hijo y el soberano gobernante del universo. Entonces vamos a ver que en Apocalipsis 14, 6, 7, y este va a ser el último despliegue, porque miren lo que va a suceder al final de todos estos tiempos. Al final, después de que la tierra sea sometida, porque va a haber un momento que la tierra va a ser sometida por el mismo anticristo y la bestia, entonces los moradores de la tierra van a empezar a gemir, van a empezar a sentir miedo, van a sentir pánico, van a sentir dolor, van a sentir angustia. Pero el mismo Padre está permitiendo todo esto para que se cumpla este texto de Apocalipsis 14, 6, 7. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Yahweh y denle gloria. Ya entendemos ese texto, ¿cierto? Temed a Yahweh y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este texto lo vamos a ver al final del tiempo, después de que ocurran todos los acontecimientos que se han venido hablando, que hablan en las noticias, que hablan los profetas, le hablan los astrólogos, lo hablan los ufólogos. Mejor dicho, todo el mundo está diciendo una cantidad de cosas que van a suceder, pero el Padre los está dejando que hablen a todos, con el fin de que todo eso suceda, para que este texto se cumpla en el tiempo final, porque a la hora del tiempo de la angustia, los moradores de la tierra empiecen a gemir y a clamar el verdadero nombre de Yahweh. Cuando en ese momento suceda eso, los 144,000 estarán predicando para que se alisten las multitudes que se ven más adelante en el próximo capítulo, que dicen que eran un número incontable que salieron de la gran tribulación. Entonces ese va a ser un despliegue espiritual
cual nunca se había visto en las Escrituras, aún desde lo que ocurrió en la pasada del mar. ¿Sí? Entonces, el propósito de todo esto que el Padre está ocasionando es que el pueblo le tema, le obedezca y le reverencie y le den gloria. Ese es el propósito de toda esta historia de la vida del planeta Tierra, con todas sus historias, con todos sus tiempos que sucedieron, con cada gobierno, con cada humano, con cada rey, con cada príncipe, con cada presidente, con cada rico, con cada pobre, con cada sistema de violencia, etcétera, etcétera, todo eso. Al final de toda esta historia, que para Yahweh son 6 días, al final de todo esto el Padre lo que está buscando es para darle salvación a aquellos que Él les tiene preparado de antemano, es que se cumpla este capítulo. Teman a Yahweh y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el propósito de todo lo que va a ocurrir al final del tiempo. Para nosotros es algo, pues, claro, el Padre lo ve de una manera diferente porque Él está encima de todo esto, ¿cierto? Él está encima de todo esto, bueno, pero para los moradores de la tierra, cuando eso está aconteciendo, ¿cómo los seres humanos van a ver eso? ¿Cómo van a ver las catástrofes? ¿Cómo van a ver las guerras? ¿Cómo, o sea, va a ser un momento en que se van a ver tantas cosas tan impresionantes que el mismo ser humano se va a llenar de miedo en la magnitud de lo que sucede? Pero el Padre todo eso lo está ocasionando, ¿para qué? Para que aquella gente que por algún momento no creyó, crea. Bienaventurados nosotros que creímos sin ver. Todavía no está pasando eso y ya estamos creyendo. Y Dios nos guardó, pero dense cuenta que esa gente sí va a tener que ver las cosas para doblegarse. Entonces la reverencia que el profeta Isaías tuvo al estar frente a la gloriosa presencia del Señor nos muestra que no podemos soportar estar ante la presencia de nuestro Padre en nuestra actual condición. Isaías exclamó que estaba condenado por ser un pecador a pesar de que él era el líder espiritual más importante de la nación. Él además sentía que sus labios eran impuros, y aun cuando tenía la mejor boca en la tierra de ser el profeta de Yahweh, entonces ¿por qué Isaías se expresó de esa forma negativa de sí mismo? Porque vio la santidad de Yahweh y quedó destrozado por sus pecados. Anhelaba poder purificar su alma por el temor y reverencia que tenía hacia el Señor. Isaías 6:5. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado, porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. La palabra aquí he visto al Rey, no es que lo haya visto físicamente. Ojo, vio el despliegue de su gloria, vio el despliegue de su misericordia, y como él sintió y vio y pudo percibir ese despliegue, por eso dijo, yo soy hombre de labios inmundos. ¿Qué nos sucede a nosotros cuando Yeshua se nos revela? Nos sucede casi lo mismo. Viene Yeshua, que es nuestro pesa, acuérdense que Él es la inspiración y la revelación, nos liberta de nuestros pecados, nos purifica, viene la llenura del Ruach HaKodesh, vienen los atributos que vienen a causa de su Hijo Yeshua, a causa de Yeshua vienen los atributos de Yahweh, empieza Dios a purificarnos, a limpiarnos, a hacer un odre nuevo, para recibir un vino nuevo, y empezar a ejecutar el llamado para el cual fuimos escogidos. Y de ahí, una sola fe, una sola tevilá, y un solo rúa. Esto no es de estar uno cada año, Señor, venga, me lavo, venga otra vez, me meto al río, venga, hago. No, una sola, hágale mismo hasta el final. Porque el proceso de servicio es el que me purifica diariamente también. Cuando yo estoy metido en la obra, progresivamente el Padre me está purificando. Porque la obra y el servicio me obligan y me conllevan a que yo me tengo que estar santificando constantemente. Por eso dice un dicho por ahí, la práctica hace el maestro. Entonces la práctica en el Padre todos los días y el servicio lo está purificando a usted al punto que usted ya no le queda tiempo de pensar bobadas ni ser egoísta en su vida. Al ver la respuesta y comportamiento de Isaías acerca de su visión del trono de Yahweh y demostrando el temor al Señor, las Escrituras nos muestran a un verdadero creyente, totalmente abrumado, quebrantado, aterrorizado como consecuencia de sus propios pecados, expuestos ante la santidad del Señor. Siempre, el temer a Yahweh nos permitirá mejorar nuestra relación con el Señor, porque nos dará la correcta visión de su santidad, su soberanía, y comprendemos
que Él es quien juzga el pecado. De esa forma tenemos el marco de referencia correcto para amar a Yahweh, respetarlo, reverenciarlo, adorarlo, admirarlo, honrarlo, y además de temer a Yahweh. Debemos darle gloria. Negarse a darle gloria a Yahweh es la principal causa de la rebelión del hombre. El orgullo en el alma del hombre es la esencia por la cual las personas son incrédulas. Romanos 1:21. Es cierto, ellos conocieron a Yahweh, pero no quisieron adorarlo como Yahweh, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Yahweh. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. El apóstol Pablo, hablando en Roma, con algunos de ellos que conocieron la verdad, que a la postre se negaron y se apartaron, y ahí fue cuando el apóstol Pablo en este verso 1:21 habla de ese tipo de personas. Y eso a veces puede estar pasando dentro de una misma comunidad. Pero miren lo que nos dice Eclesiastés 8:12 respecto a esa gente que a veces uno piensa que no le pasa nada, y aún con su desobediencia no les pasa nada. Sin embargo, aunque una persona peque 100 veces y siga gozando de muchos años de vida, yo sé que le irá bien. Mejor a los que temen a Yahweh. Vuelvo y lo leo. NTVI. Sin embargo, aunque una persona peque 100 veces y siga gozando de muchos años de vida, dice Salomón, yo sé que le irá mejor a los que temen a Yahweh, o sea, a los que respetan y obedecen y reverencian a Yahweh. Sí, hay gente que hace lo malo y le va bien, pero cuánto mucho mejor le irá al que obedece a Dios. Porque al fin y al cabo el que no hace nada y entre comillas le va bien, tarde o que temprano va a tener un encuentro con Dios. Pero nosotros que nos estamos asegurando para no tener problemas en el día del juicio, pues hacemos lo que dice, le tememos a Yahweh y nos anticipamos a lo que se va a venir antes. ¿Sí ven? Entonces, el hombre que es dotado de los atributos de Yahweh asegura su camino. Las escrituras nos indican que debemos mostrar reverencia a todo lo que está incluido en el carácter santo, como su nombre, sus mandamientos y su santuario. Eso hace parte de los atributos. Su nombre, sus mandamientos y su santuario. En este caso, su santuario para aquel tiempo era el templo. Para nosotros hoy en día es 1 Corintios 6:19, ¿cierto? Eso. Pues ignoran que vuestro cuerpo es templo, santuario del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo yo sé que los atributos de Yahweh moran en el creyente? Porque guarda sus nombres, guarda sus mandamientos y le da gloria a su presencia, como santuario vivo. En el libro de Romanos dice que nos presentemos como sacrificio vivo. Entonces, ya con todo y eso, pues ya puede usted estar diciendo, venga, sí, los atributos de Yahweh operan en mi vida. Y pues si todo eso se está cumpliendo en su diario vivir, se tiene que empezar a manifestar. Porque el mismo Espíritu es el que lo mueve a usted. Él no es tanto lo mueve, lo promueve. El mismo Rúa de Yahweh es el que lo promueve hasta hacer cosas que humanamente en su fuerza usted no puede hacer. Pero por el Espíritu Santo usted las puede desplegar. Dice reverencia o gran admiración, respeto hacia el nombre de Yahweh. Vemos que el nombre de Yahweh debe ser tratado con la misma reverencia y admiración que cuando hablamos del Señor. ¿Dónde está eso? Isaías 59:19. Del oriente al occidente. Esta es una profecía. Del oriente al occidente temerán el nombre del Señor, respetarán y reverenciarán su nombre y reconocerán su poder. Ciertamente el enemigo vendrá como un río caudaloso, pero el Rúa del Señor, el Rúa de Yahweh desplegará su bandera contra él. Yahweh Sebaot desplegará su nombre contra los enemigos. ¿Contra los enemigos de quién? Del pueblo de Israel. Nehemías 1:11. Te ruego, oh Señor, que tu oído, esto es un antropomorfismo, esté atento a la hora de oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Ya sabemos qué es reverenciar tu nombre, ¿cierto? Ya lo hemos entendido. Hay una raíz, yaré, yiré, yará. Entonces, ya entendimos el principio de la sabiduría. Ya sabemos que reverenciar el nombre es prácticamente la misma raíz.
Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento a la hora de la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Era yo entonces el copero del rey. ¿Quién hablaba? Nehemías. Y acuérdense que Nehemías, algo que él tuvo fue que lo primero que hizo fue reverenciar al Eterno. Y después de que lo reverenció, ¿qué cree que qué posición le dieron? Copero del rey. Y el padre le permitió la reconstrucción de los muros. O sea, eso no es cualquier cosa. Uno lee los textos y uno dice, pero venga, vámonos a la historia. Es más, cuando uno mira a los estudiosos de arqueología, los historiadores, cuando están en Israel removiendo piedras, ellos se estremecen, hermano. Ellos se estremecen cuando cogen las piedras. Cuando los arqueólogos dicen, es que estas piedras, miren este lugar, cuando entran a las bóvedas, cuando entran a las cloacas, cuando entran a los huecos, cuando ven así sea un pequeño sanitario. Un sanitario era un hueco. Dicen, tremendo, tremendo. ¿Quién estuvo ahí? ¿Quiénes estuvieron ahí? Sí, tremendo. Pues claro, porque para ellos están removiendo historia. Y más que removiendo historia, es la admiración de esos hombres de ese tiempo que le obedecieron a Dios. Y claro, hasta uno se estremece escuchando eso. Uno dice, uy, tremendo todo eso que aconteció, con todo ese despliegue del Padre para ese tiempo. Pero ahora nos tocó la historia a nosotros. Ahora el despliegue del Padre es con nosotros. Cuando vamos a Israel, vemos las ruinas, vemos todo lo que fue de un pasado. Pero Yahweh ya no está mirando el pasado, Yahweh está mirando nuestro presente y nuestro futuro. Y es un despliegue mucho mayor que lo que hicieron nuestros ancestros. Entonces, ¿qué creen ustedes que se hablará futuro de aquí a unos 40, 50, 60 años? Si el Padre no ha venido, pues se va a contar historia. Y se va a contar historia de cada uno de ustedes, conforme lo creyeron, hermano. Entonces, deje cuenta, van a decir, Yahweh usó a tal siervo y se desplegó. La palabra desplegar es desplegar toda la magnitud del poder sobre ese creyente. No más vemos al profeta Isaías, vemos a Elías. Desplegó Yahweh todo el poder sobre ese hombre. Dice que fuego cayó del cielo y todo. ¿Usted se imagina que hubiéramos estado viendo eso? No, pues uno queda boquiabierto, Dios mío. Si uno ve que cae un trueno a la tierra y eso es algo nada, ahora cómo era uno viendo esa cuestión tan poderosa, un despliegue a través de un hombre que creyó. Un despliegue para nuestro tiempo a través de gente que está creyendo, hermano. Y no es difícil, miren, eso pareciera como historia de novela. No, esto no es una historia de novela, esto es una realidad que el Padre nos está diciendo, que conforme lo hizo con ellos, conforme lo va a hacer con nosotros. Lo que pasa es que si usted no rompe sus miedos, ahora sí podemos hablar su miedo, y más bien temámosle a Yahweh, y lo reverenciamos, lo honramos y lo respetamos. Ahí es cuando yo empiezo a hacer las cosas. ¿Por qué nosotros alcanzamos a llegar hasta esta posición donde Dios nos permitió? Porque perdimos el miedo desde un principio. Desde un principio perdimos una historia, sí, hay una historia que contar. Pero si esa historia no la hubiéramos creído desde un principio, cuando éramos los dos nomás, Pablo y Carolina, solos, y dijimos, vamos a avanzar en lo que Dios nos... Y Dios hizo un despliegue. ¿Sí? Dios empezó a mostrar su despliegue en la vida de una pareja, y a través de esa pareja está haciendo un despliegue para que muchos crean. Y los que muchos crean van a desplegar lo mismo para que las generaciones futuras también lo crean. Entonces esto se tiene que transmitir. El temor de Yahweh es algo que se transmite y no se queda ahí en la vida misma de uno. Es algo que se tiene que heredar, porque los atributos de Yahweh se tienen que impartir en otros. ¿O no hacía el apóstol Pablo eso? Dicen Hechos de los Apóstoles, sí, tenemos el bautismo de arrepentimiento. Entonces llegó Juan y dijo, nos reciban el Ruach HaKodesh. Entonces, ¿qué recibieron en ese momento? Recibieron los atributos de Yahweh, recibieron todo el despliegue del poder de Dios. Y eso es algo que el Padre no se limita, Él anhela, el Padre anhela hacerlo con cada uno de ustedes. La cuestión es, ¿en qué posición ustedes se ven en este momento? Sí, o sea, usted no puede postergar lo que Dios ya tiene que hacer con usted. No se ponga a postergar el llamado, ¿verdad? No lo postergue. Porque es que hay gente que dice, no, yo espero que el próximo año, de pronto como yo esté, como yo me sienta, si yo estoy bien de trabajo, de pronto le sirvo a Dios. Si no estoy bien de trabajo, pues que siga esperando Él. No, hermano. Hay cosas que no se pueden postergar. Con Yahweh no se posterga nada. Si Él llama, el siervo escucha. ¿No dice así la Escritura? Habla que tu siervo escucha. Entonces, eso quiere decir, bueno, Señor, tú me hablaste, y el Padre nos ha venido hablando de muchas maneras.
de muchas maneras nos está hablando. Mire, nos está hablando con las calamidades, nos está hablando con todo lo que le está sucediendo a la tierra, nos está hablando a través de las escrituras. Entonces, si no entendemos a ese llamado, hombre, ya llega el momento que el Padre dice, me tocó directo, me tocó tocarlo. La palabra es, me tocó tocarlo. Y ustedes saben que yo les he enseñado algo con hormiguitas, ¿sí o no? Ah, bueno, entonces, o quieren por amor o quieren el toque. Ah, bueno, entonces, hombre, no esperen más tiempo. Y no hay cosa más frustrante en la vida que usted llegar a una edad que ya no puede hacer nada y diga, lo quiero hacer. Y el Padre le diga, siervo infiel y malvado. ¿Sí? Entonces no esperemos eso, hermano. Ustedes supieran lo hermoso que es servirle a Dios, no sé. Pero lo que yo pienso que la motivación, mi motivación, nuestra motivación con mi esposa, de servirle a él todos los días es ver el cambio de la humanidad, ver el cambio de familias, ver el cambio de estos jóvenes, ver que no se perdieron porque intervinimos en la vida de ellos. Yo pienso que eso es un despliegue de Dios. Y eso uno lo motiva porque uno dice, bueno, salvamos vidas. No se podrán salvar las que tantas. Pero hombre, uno salva uno y ese uno puede salvar 1000. Sus hijos, sus descendencias, sus generaciones. ¿No le parece a usted una motivación grande? A estar diciendo, no tengo tiempo, no creo que pueda. No, yo tengo que trabajar, me llamo esclavo. No, mano. Entonces ahí es donde el Padre constantemente nos está vigilando y nos está mirando, hermano. Él nos está pidiendo, no todo, sino un poquito. Un poquito, el Padre nos pide un poquito. Usted mira un chaval es un poquito. Porque es de 6 de la tarde del viernes a 6 de la tarde del sábado. Es un poquito. Y ahí para adelante, mi hijo, vaya y haga plata, porque es lo que usted es. Sí, hermano, esa es la realidad. Pero es así. ¿O no lo hizo Yeshua cuando les decía a ellos, ustedes me siguen porque les di de qué? De comer. De tragar. De tragar, la palabra correcta es tragar. Entonces démonos cuenta que aún el Padre sabe las intenciones de cada uno de nosotros. Pero aún así, con lazos de amor, constantemente nos está haciendo un llamado. Entonces no espere que se pasen los años, no espere que le llegue la vejez, los jóvenes, porque aquí yo le apunto a los jóvenes. No esperen que tengan 40, 50 años teniendo ahorita 20. No, en serio, que lo llame a los 20 y ya atiendan el llamado a los 50. No, ya para qué, no, es ahora, háganlo ahora, no espere otro día, no espere otra hora. Esta es la hora. Si quieren ver todo esto que estamos viendo y que enseñamos, todo esto de los atributos de Yahweh, que eso es hermoso, o sea, hablar de todo lo de Yahweh, el poder y todo lo que aprendimos, hombre, cuando uno lo pone en práctica para la vida del creyente, es impresionante, hermano. Es impresionante que usted pueda decir, el Espíritu de Yahweh está sobre mí. Uy, eso es poderoso que usted lo pueda decir, pero no diga, yo no sé si lo tengo o no. No, ¿verdad? Porque una persona que no le sirve a Dios puede estar dudando de qué. Porque es que el dudar me da a entender que no está el Padre. Porque si está el Padre, lo está diciendo, hágalo ya y ahora. ¿Sí ven? Entonces yo creo que dejo hasta ahí porque este tema también es largo. Entonces, nos despedimos. Les reiteramos nuevamente la invitación a nuestro canal de YouTube, Comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, y los invitamos a que le den un like y lo compartan con sus amigos.